Un segundo. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Disco Elysium. Que, como podéis ver, como ustedes comprobarán, estamos jugando en el salón. Ahora voy a cambiar el croma. Y lo habíamos dejado que acabamos de hablar con la víctima de agresión sexual. Que dice que no le pasó nada, pero por ahora vamos a... Como la víctima no tiene la carga de prueba, en este caso, vamos a aceptar su palabra sobre que no pasó nada. Si luego tiene que cambiar de opinión, pues que cambie. No pasa absolutamente nada. Y en un principio vamos a descansar y vamos a ver qué pasaba al día siguiente. Así que vamos a darle ya, sin más preámbulo, a continuar. Ah, y teníamos el tema de la puerta esta, que se me había olvidado. Vamos a intentar a ver si la podemos abrir. The same small, heavy Con la door. física heroica. No lock in sight. He hecho daño. Me lo imaginaba. You kick it, gung-ho style. Entering the premises style. Todo cuando oyes But el the sonido de la door barra, fails que to anda en el All interior. right, let's trash the place. Deshacemos este Let's alto. not. Mejor no. Your foot is ready to explode and punish them. Espérate un momentito. Que tenemos aquí. Quick save. Vamos a volver a intentarlo. Esta vez vamos a ver si podemos hacer alguna otra cosa. The same Forma small, física. heavy. Irme. Venga. Forma física creo que la teníamos bastante alta. Dentro de lo que cabe. Ahí tenemos un 4. Lo cual no está tan mal. Si tenemos algo que nos pueda subir. Rotapernos, palanca, por si acaso. A ver si tenemos algo que nos haya quitado forma física. No. The same small, heavy door. No lock in sight. Nah. Estamos yendo prácticamente a 12%, ¿eh? Bueno, a 8%, realmente. You kick it. All right. Que me hacen un punto de daño. No, esto no lo pienso aceptar. Lo intentaremos una tercera vez y si no, y si la puerta resiste, pues lo dejaremos. Tampoco es cuestión de pegarnos con un The muro ahora. same small, heavy door. No lock in sight. Lo podemos dejar para You luego. kick it. Lo bueno es que no van por tabla. Que... Por cierto, ya que lo menciono, lo de la tabla es que normalmente la mayor parte de estos juegos, para evitar que haga justo lo que estamos haciendo, en lugar de darte resultados reales y aleatorios, o sea, en lugar de tirar los dados, lo que hace es que tiene una sucesión de tiradas prehechas. Entonces, si esto funcionara así, cada vez que lo intentáramos la tirada sería la misma. Lo malo de esos sistemas, aparte de que evidentemente es que no tiene la aleatoriedad, realmente la mandan un poco al carajo, es que se vuelven muy predecibles, me refiero. Ahora, si yo supiera que existe una tirada muy alta, ¿vale? Lo que haría, o sea, me refiero que ahora hay una tirada muy baja, pues lo que haría sería que intentaría hacer otra cosa que no tuviera ninguna importancia para tirar bajo y luego ver si la siguiente tirada es lo suficientemente alta. Es un poco como guardarse cartas. Y claro que sí que se me escucha, perfecto. Y no sé si tenemos alguna cosa más que hacer hoy. Creo que no. Incluye el Class Y acerca de la víctima. Es incapaz de hablar de él, pero para completar la autopsia necesitas detalles específicos como la altura o constitución. Vale. Noche del domingo. Habla con la víctima de la agresión.
Vale. Cuando Kino esté presente, pregunta a la clase qué escuchó en la habitación la noche anterior a su vuelta a la realidad. Tiene que saber algo. Vale. No me enviarte a dormir. Yes? Nada. Vamos a pagar la noche de hotel. Can I help you? Tengo mi factura de esta noche. Got the 20 real? Mira, aquí tienes 20 reales. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. Vale, perfecto. How could anyone forget, asshole? ¿Quién se va a olvidar de que no, si no paras de repetirlo, imbécil? Vale. Ya he percatado otra cosilla del Whirling. Another thing. Great. I love those. No, quería preguntar otra Yes. cosa. Adiós, no voy a chivarme. Para esto he estudiado Derecho. Alguien está un poco frustrado, voy a hablar con ella. I've got nothing to say to you. Why are No tengo you nada que wasting your decirte. time? ¿Por qué pierde el tiempo? Se cruza de brazos. ¿Es la chica Hardy? I am not. No, diga tajante. You could be Liz. You could be anything. You could even be a model. Podrías, Liz. Podrías ser lo que quisieras. Podrías hasta ser modelo. Even a mod? Glenn, I went to law school. I am an attorney. Hasta ser mod... Su voz se endurece. Glenn, fui a la facultad de Derecho. Soy abogada. He's right. With a face like that, she could be on the cover of Le Debutante International. Tiene razón. Con una cara así podría ser la portada de la revista La Debutante Internacional. Pues tiene razón. Es usted muy guapa. The cold look in her eyes speaks louder than words. She is not amused. Su fría mirada dice más que cualquier palabra. No le hace ni pizca de gracia. It's not her. She's not a hardy girl. Definitely. No es ella. No es la chica Hardy, segurísimo. Tal vez hablemos luego. Irme. Un piropo y... Vamos a hablar con este señor. Yes? Músicas a todas partes. Excuse me? ¿Qué pasa si necesitara trabajar por el caso con mi cuenta? Detective, if I may be frank, you seem to be in a deranged state. You have trouble remembering things. You've misplaced your badge. I cannot let you act in the name of the RCM without supervision until you've regained control of your faculties. Inspector, si puedo serle franco, parece un poco trastornado. Tiene problemas para recordar las cosas y ha extraviado su placa. No puedo permitirle actuar en nombre de la MCR sin supervisión hasta que recupere el control de sus facultades. Pero si necesito algún poco de tiempo para mí. Some you time? This is a police investigation, not a journey of self-discovery. You'll still have your evenings to yourself. ¿Poco de tiempo para usted? Tenemos entre manos una investigación policial, no un viaje de autodescubrimiento. Para eso tiene las noches libres. Me parece bien. A moment passes. The Es un momento. El lieutenant teniente mira el glances reloj at the deportivo de su sportswatch muñeca. on his wrist. Nada, irme. Bueno, vamos por arriba. Vamos a hacer... vamos a dejarle por la noche. Por esta noche al menos. Yo iré por la mañana. Vale, perfecto. Adiós. Vale. Perfecto. Pues vamos allá. Vamos a hablar con la chica. Otra vez. Porque si no, no vamos a poder. I was just thinking, what a nice evening it is for taking part in a murder investigation. Oh, justo pensaba en que es una tarde perfecta a mi alrededor para colaborar en una investigación de asesinato. Ahora que Kim no está, hablemos de la noche del domingo. Ah, yes. The night before I saw you in the hallway and reminded you're a police officer. Ah, sí. Te sirve más café. La noche anterior a nuestro encuentro en el pasillo, cuando le recordé que era agente de policía. Pues es una de las primeras cosas que recuerdo haber hecho en Elysium. Wow. Elysium. You don't hear that term often. Vaya, sí, en Elysium. No escuchas ese término todos los días.
¿Escuchaste algo el domingo por la noche en mi habitación? Por seguir. There was the usual ruckus. Loud disco music. El alboroto habitual asiente. Música disco a todo trapo. ¿Tuve visita? I can't say. Probably not. No sabría Sounded decirle, like you were flying solo. no sabría decirle y no escuché a nadie más. Música disco a todo trapo, dices. Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestrations prime among them. Oh, sí, de varios artistas. On the Station Orchestration primaba entre ellos. Enar con la ceja en espera. A ver si conectas los cables. Oh, that. Yeah. Whoa. The less said about OO, the better. Oh, eso, en cuanto menos se hable de los OO, mejor. Oh, were huge where I come from. I was very young then, of course. Like 7. Life gets hard, but we go on. Los OO eran lo más de donde yo vengo, aunque yo era muy joven por aquella época. Rondaría los 7 por ahí. Life gets hard, but we go on. Se vuelve más difícil mayormente, ¿no? Sí, seguimos adelante, sin problemas. I don't know about that. At around 2 o'clock, the disco stopped and there was a change of pace. No sé, sobre las 2 en punto el disco paró y hubo un cambio de ritmo. A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of that time you were yelling along to it. Como tal sonó una canción lenta y triste, como música de órgano, en bucle durante un buen rato. Y usted perreaba a la par. ¿Qué estaba cantando? That it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a wounded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. Que ya no importaba, y que ahora estábamos solos. Era complicado saberlo. La canción era muy calmada y suave, pero usted parecía un jabalí herido, señor. Era difícil entender lo que cantaba. ¿Qué ocurrió a continuación? Then you started screaming and trashed the place. Después comencé a chillar y a reventarlo todo. Eso es muy yo. ¿Qué más hice? A window was smashed, the tape player probably, the song stopped. And furniture too. A real destructathon. There was screaming. Then I think you passed out. Se rompió una ventana y probablemente el reproductor de cintas, ya que la canción se detuvo y los muebles. Todo un maratón de destrucción. Hubo un grito. Luego, creo que se desmayó. Por favor, ¿algo más? ¿Algo más? There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. Pues sí, creo que gritó que no quería ser más esa clase de animal. Puede que no escuchara bien, pero fue algo memorable. I went out afterwards. Everything was quiet by then. Around 4 or 5. And that was it. Salí más tarde y todo estaba tranquilo. Eran las 4 o las 5. Y eso fue todo. Gracias. No problem, sir. No hay de qué, señor. Se prepara otro cigarrillo. Haremos de nuevo de su habitación. Yeah? Ayer te lleva esa puerta, señor, la puerta de la azotea. I have no idea, officer. No tengo ni idea, gente. Otras preguntas. All right. Retomamos esto más adelante. Vale, perfecto. Pues ya está. Ya hemos hablado de esto. Ya podemos volver a... Vamos a ir a la cama. A la camita. No a su camita, sino a la mía. ¿Puedo cantar? Voy a ir al karaoke a ver si lo puedo usar. Tenía drogas, creo.
Más 1 de psique y menos 1 de salud. Vale. Creo que no puedo activar nada. No. No puedo activar nada. ¿Y este señor de aquí? Todo es cuestión de dinero. Vale. No voy a seguir la investigación sin Kim. Voy a averiguar cosas por mi cuenta, pero eso es todo. ¿Qué hay aquí? Tengo aquí un estuche de cinta vacío. Tengo aquí cosas con las que puedo interactuar. Mapa de Martinez. Sobre blanco. Consigue en la esquina superior izquierda que te ha entregado de Barclay. En el interior hay unos documentos legales con 2 nombres impresos. Isobel Salí y Lily Carter. Se requieren páginas. Voy a mirar a ver qué es. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning plan in the addendum. Extrae los documentos legales sobre un periodo de construcción de 12 a 40 meses. El plan logístico de la agenda. Vale, intentar encontrar un fallo en el acuerdo. There doesn't seem to be anything of interest here. No fine print. You're smart. You can read. Ahora los documentos en el sobre. Vale, no puedo ver lo que hay de malo aquí. Sobre el frigorífico escrita a The mano. note is written with a blue pencil on a piece of lined Es un filamento de office paper. memoria. The note La nota doesn't no lo it's especifica. part of a radio computer. When not in use, No la nota. Vale. Taza del hombre de amarillo. Objetos. Mira, podría hacer una cosa que no tiene nada que ver con esto. Interactuar. an No, intricate web tatuaje. of blue line. The pattern still kind. No, no me dice nada más. Livro La Fumée número 1. A ver. The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. La portada de esta revista trimestral muestra una enorme representación satírica del difunto rey Friesel. De los laterales de su cabeza brota un par de astas blancas que se extienden hacia las esquinas de la publicación. ¿Astas? ¿Por qué? Because white antlers are one of the symbols of communism. They represent a society in accord with the natural world and, at the same time, above it. No son uno de los símbolos del comunismo. Representan una sociedad en armonía con el mundo natural, pero al mismo tiempo por encima de este. ¿Friesel? ¿Por qué? Because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. Porque Friesel era incompetente, insensato y cruel. En resumidas cuentas, la personificación de todo aquello que los comuneros buscaban de poner es sátira, ¿sabes? Ojearla a ver si algo llama mi atención. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. A tu decepción no hay ningún dibujo a todo color que atraiga tu atención, tan solo columna tras columna de texto apretujado, interrumpido de vez en cuando por algún garabato en blanco y negro. After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. Tras ojearla, regresas al índice. The magazine is divided into several sections. International development, Kunst und Kultur, and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. Vamos a ver la columna del editor. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, du cristal à la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. Camarada, como ya sabrás, esta publicación toma la inmortal frase de Maslow. Du cristal à la fumée. Así describía la manera en que las estructuras rígidas y cristalinas de la ideología capitalista se convierten en humo bajo el consumo, más bajo el comunismo. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going à la fumée, unlike many publications which are content
to spoon-feed their readers reassuring drivel. Lafume is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. Pero al igual que las estructuras de la ideología capitalista, nosotros también corremos el riesgo de convertirnos en fume. Al contrario que muchas otras publicaciones que se contentan con ofrecer morralla a sus lectores, la FUME se compromete a contar la verdad sin tapujos, incluso si eso conlleva ahuyentar a posibles suscriptores. Only 4 issues in, and it sounds like they've already alienated their readership. Tan solo 4 números y ya parece que ya han alineado a todo su público. No, ¿alineado? ¿Alineado o alineado? Es que hay otra cosa que es alinear, pero alinear de que han alineado a todo el mundo. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing today. O sea, Yours suscríbete. in struggle, you flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Vamos a ver qué sucede en sucesos internacionales. This section includes a long, tedious critique of the latest round of free trade negotiations between the EPIS nations and the Free State of Semenine. Bueno, hace una crítica larga y tediosa entre los países, entre el intercambio de negociaciones entre EPIS y el Estado Libre de Semenina. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border, something about bear wrestling in Samara, book riots in Yugograd. O sea, detallejos. Face it, you really aren't interested No me in interesa lo foreign más affairs. mínimos. You're not even sure where most of these Ni countries siquiera sé dónde are. están, evidentemente. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. ¿Qué significa Kunst und Kultur? It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. Arte y cultura. Why they decided to title this one section in Valda is beyond you. ¿Por qué pusieron esta sección en Walder? Ni idea. It evokes a sense of recognition and fellowship among those privileged enough to understand. Una sensación de reconocimiento y camaradería entre aquellos suficientemente privilegiados como para comprender. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. Sí, hay análisis de obras radiofónicas recientes, así como un breve artículo que destaca a un artista de la zona únicamente identificado como CC. The main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tournée, a critical Mazovian perspective. Tip Top Tournée, una perspectiva crítica mazoviana. The Tip Top Tournée is an inter-Isolari racing series, mostly known for its high speeds, ludicrous sponsorship deals, and high death toll. In Revachol, it's held quadrennially on the prestigious Zero Carousel. Es una racing carrera que se hace en el circuito prestigioso Zero Carousel. Vamos a ver el perfil de CC. circuit. This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident hostility to her interviewer. Es una entrevista muy corta debido a la hostilidad del sujeto hacia su entrevistador. A ver qué tiene decir estos comunistas sobre TikTok. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colorful drivers. Y es que va a tratar de la típica carrera elogiando a los participantes. Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of Tip Top Tournée. Y se ponen a hablar como si fueran unos tuiteros acerca del TikTok. ¿Qué tiene de malo el TikTok? Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships, and then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. ¿Por qué? ¿Por dónde empezar de primeras? Está la agresiva comercialización de los patrocinios. Y por si fuera poco, también está el énfasis prácticamente criminal de los siniestros fatales. So, all of it, basically. Pues todo, básicamente. Vale. ¿Quién escribió esto? Oddly enough, this article has 2 bylines.
Nasteb Encolada Banal, and Exilus Buka. Enstel en Calabanel y Exilus Butcher. There's no way those are real names. No puede ser que esos nombres sean reales. Espera, ¿por qué no iban a serlo? Have you ever met anyone named Exilus? Come on, they're plainly pseudonyms. Sí, claramente son seudónimos. ¿Qué tiene de malo los patrocinios? Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Comenta lo clásico de que una vez que metes dinero de por medio, la competición se vicia porque la gente se motiva por el dinero. Thus, the so-called tourney becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers. Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a frita. Sí. Y se convierte en una competición de marcas. Pero si luego ves cómo se la pegan... And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. Eso es lo más problemático. Si no fuera por la promesa de violencia aleatoria y espectacular, el público perdería interés rápidamente. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're really watching for. Realmente lo que ve la gente es la destrucción de estos carruajes de 750.000 reales. Bueno, tiene razón. Solo me mola por la violencia. You see, one cannot avoid the conclusion that Tip Top Tourney is simply the apotheosis of spectacular entertainment under capitalism. Sí. Así que tiene razón en la revista. You flip back to the front of the magazine. Vamos a The ver, table mira. of contents unfolds before A you. ver, asuntos locales. Unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers' strike. Para separarse de nadie, la parte de esta sección cubre artículos que proclaman apoyo incondicional a la huelga de estibadores. You skim the headlines. Paint the harbor red and white. Martinez tames the wild pines. A city in revolt. First we take Martinez, then we take La Delta. Mira los titulares de encima. Pintada el puerto de rojo y blanco. Martínez se pone la correa de Will Pines. Ciudad de revuelta. Primero tomamos Martínez y luego la Delta. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Capeside Apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants simply for not having paid their rent. Para reventar hay un breve artículo firmado por G. Martin acusando a propietarios de los apartamentos haber acabado de intentar ilegalmente desahuciar a ciertos inquilinos comunistas por no haber pagado el alquiler. ¿No sería mejor para todo el mundo si mano de obra y capital llegaran a un acuerdo razonable? According to these editorials, there can be no accommodation with the forces of international capital or their mucilaginous allies in the coalition. Con los editores es imposible que se haya ningún acuerdo con las fuerzas de capital internacional o sus aliados mucilaginosos de la coalición. You flip back to the front of the Bien, magazine. vamos a guardar la revista. Vale, perfecto, pues ya está. Este lo habíamos mirado, este lo habíamos mirado, creo. Este también. Esta es la mapa de Martínez. Vale, perfecto, ya está. Está todo mirado. Vale, y nos podemos ir a dormir. The bed is still cold from the Nos vamos a dormir, venga. Fin del segundo día. The bed is still cold from the wind blowing in from the broken window. The mattress creaks as you close your eyes and try your hardest to fall asleep. La cama sí que fría por el viento que se cuela a través de la ventana rota. El colchón chirría mientras cierras los ojos y haces todo cuando esté en tu mano para quedarte dormido. Here we are again, my broken bud. The waves are coming, carrying you away. But you can't go. No, you have to stay. Always half aware of yourself. Y estamos otra vez, mi pajarillo roto. Las olas llegan, te transportan, pero no te puedes ir.
No tienes que quedarte siempre medio consciente de tu persona. You're not cooperating, brother man. No estás cooperando, hermanito. ¿Por qué? It's your disgusting body. Even through your sleep, you feel a vague discomfort suffusing it. Your belly and your sides are unpleasantly tender. You wish you could curl up into a fetal ball of safety. But you cannot, because of the pain. Repulsivo cuerpo. Incluso cuando duermes sientes una vaga incomodidad que te cubre. Tu vientre y tus costados son desagradablemente blandos. Desearías poder acurrucarte en una posición fetal de seguridad, pero no puedes. Debido al dolor. And there's a lot of it, ever present in your organs. It's like every one of them has their own nasty song to sing. Hay un montón, siempre presente en tus órganos. Es como si cada uno de ellos tuviera su propia y desagradable canción que cantar. That pain in your right side is your enlarged liver, by the way. As for your kidneys, you've really been compounding the damage lately. Por cierto, el dolor del costado derecho es cosa de tu hígado hinchado. En cuanto a tus riñones, últimamente se ha agravado el daño. No he ganado el pulso. Soportar este dolor con dignidad. Pensé que iba de camino al silencio. Now you've gone off the rails, baby. Now you're stuck sitting here by the tracks, admiring the wreck around you. You just can't help it, looking at yourself. The sum total of your accomplishments. Has descargado, muchacho, y ahora estás aquí sentado junto a las vías, atrapado, contemplando los restos que te rodean. No puedes evitar observarte a ti mismo, la suma total de tus logros. You're just stuck here, in the half-world. Could try looking at other people, really looking. But why would you want to start doing that? Estás aquí metido en el semimundo. Podrías intentar mirar a otras personas, mirarlas de verdad. Pero ¿por qué querrías comenzar a hacerlo? Lo haré. Miraré a personas todo el rato, me gustan. No voy a ponerme melancólico. Los seres humanos siempre te traicionan. How many promises have you kept lately, Sir Harry? ¿Cuántas To the promesas te has great mantenido? see-through world. ¿Cuántas promesas The le tenderness. has mantenido últimamente al gran dolor del mundo translúcido? Sí, Harry. Thou art honourable and just, sire. 'Tis the snakes who are vile, hissing in the grass. Es honorable y justo, Sire. Son los ofidios los que son viles y se andan entre la maleza. Come now, humans have earned your trust, and you theirs. Venga, los humanos han ganado tu confianza y tú la suya. What do you think you're doing right now? Coming to some greater awareness? Look at all these lights, blinking in and out of existence. Thoughts! You're just pretending that you're asleep, even to yourself, while the world goes on without you. ¿Qué crees que estás haciendo ahora? Alcanzando una conciencia superior, contempla todas esas luces. Existen en la duración de un parpadeo, son pensamientos. Tan solo finges que estás dormido. Te engañas a ti mismo y todo mientras el mundo sigue delante de ti. Let it. Let it. Déjalo. But it never seems to let you go, does it? Time to rise and wipe that shining sweat off as best you can. Gather your bearings. Rock and roll. Que de verdad nunca dejas que tú te vayas, ¿verdad? Es hora de levantarse, limpiarse el brillante sudor lo mejor que puedas. Ponte las pilas, rock and roll. Buah. Vayamos a ello. Día 3. A
mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face. Now without the expression. No, no voy a utilizar el It's just cortapernos hairy. con 3%, no, ni de coña. Espera, aquí hay algo. Miranova, 20 centígrados, parcialmente nublado. ¿Listo? De cinta vacío. Buenos días. Ah, ya lo tenemos enganchado. Vamos a hablar con los Hardys, pues. Que veo que además han sido súper rápidos volviendo. It's you again. ¿Otra What vez is tú? it? ¿Qué pasa? He hablado con Joyce. El mercenario que habéis colgado, bueno, pues sus amigos van a por vosotros. Yeah. By friends, you mean his squad mates from Crenell. Ah, ¿por sus amigos te prefieres a tus compañeros de Crenel? Wouldn't want to beat up his grandma. No quisiera dar una paliza a su abuela. Se salta la zumasorna. Algunos hombres dejan sus cervezas. Nervous, snickering. There's a rush of adrenaline present. Risas nerviosas. Se nota subir donde arena. Sí, están formando una especie de tribunal y vienen a por vosotros. This is what happens if you take the law into your own hands. Other people start doing it too. Eso es lo que ocurre cuando la gente se toma la ley por su propia mano. Podrán haber otros que también lo hagan. Let them come. Que vengan. The Hardy Boys are right fucking here. Aquí les esperan los Hardy, joder. You heard the man. Right here. We're armed. We got the whole district behind us. And Glenn. Glenn is fucking crazy. Ya te lo he dicho a ti. Estamos... Señala el suelo. Estamos armados. Todo el barrio nos apoya y Glenn está como una puta cabra. Yeah, a well-oiled murder machine. Sí, una máquina de matar bien engrasada. Golpea a Blondie en el hombro. The mood is on the rise. They're feeling confident, ready to punch out the whole merc platoon. Los enemigos se están calentando. Se sienten confiados. Listos para machacar al pelotón entre mercenarios. Esos mercenarios llevan armas automáticas. We got weapons of our own. We got Ester 50s, Zeelagers. Glenn's got a knock cannon at home. Tenemos nuestras propias armas. A ver su chaleco para que eches un vistazo. Tenemos Caesars del 50. Gallagher's. Glenn tiene un mosquete de Nocturne en casa. ¿Atravesarán la armadura cerámica? I guess we're gonna see. Supongo que lo descubriremos tarde o temprano, ¿no? That was an unsure phrase. Ha sido titubeante. Espero que tengas razón, por nuestro propio bien. Right about what? That a 50 caliber bullet goes through shit? Yeah, I am. Ni qué hostias, te mira desafiante. Que las balas del calibre 50 no atraviesan esa mierda, claro que la atraviesan. No voy a decirle lo tercero porque no se lo va a creer. Luego ese hombre sí zanja el tema. What do you mean? Okay. Y quiero decir que... Vale. Vale, cuenta con mi arma cuando la encuentre, claro. La perdí. We don't need you or your lost gun. We all have our guns. We'll just use those if it's okay with you. No te necesitamos a ti ni a tu pistola perdida. Todos tenemos armas. Casi te salpica con su cerveza. Las usaremos si te parece bien. Last gun or not, you're going to need help. We are offering it. Solo sin la pistola extraviada vais a necesitar ayuda. El teniente mira títulos a los ojos. Os lo estamos ofreciendo. Okay, I accept the offer, but I'll believe it when I see it. Está bien. Acepto la oferta. Aunque me lo creeré cuando lo vea.
Clash dice que no la han violado. Fuck. I knew that fucking whore couldn't be trusted. Joder, sabía que no podía fiarme de esa guarra. For the record, Titus Hardy did not explicitly specify the victim as a whore, nor did he say anything about trusting her. Nada, que conste, Titus Hardy no se ha referido a la víctima como una guarra de manera explícita, ni ha dicho nada sobre fiarse de ella. Oh, shut up and stay out of this, Liz. He raped her. He was out of his fucking mind. You have no idea. Liz, cállate, no te metas en esto. La violó, estaba como una puta chota, no te haces ni idea. She's just in denial, asshole. You don't understand the traumatic experience. She's shutting down. And she doesn't fucking trust you. Lo que pasa es que no lo acepta, gilipollas. No entiende las experiencias traumáticas. Se ha cerrado en banda y no confía en ti una mierda. Yeah, she's crazy, you know. A crazy bitch. You know the type. She's fucked up. Sí, ¿no sabes que está como una cabra? Es una loca del coño. Ya sabes a lo que me refiero. Está mal de lo suyo. This is a diversion. Stay on Es una track. distracción, no te despistes. Corta el rollo. Sé que me ha dicho la verdad. Lawman, I'm at the end of my goddamn rope with you. I fucking told you not to push her. Madero, me estás dejando el puto límite de mi paciencia. Te dije que no la presionaras, joder. His hands become fists. Cierra los puños. And you went and pushed her. Y así la presionas. I'm gonna fucking... Joder, te voy a... Titus Hardy. Titus Hardy. Su voz resuena en la sala con un disparo de advertencia. Everett personally sent me to take care of this. If this goes south, we'll all be in the shit. But you, Titus Hardy, are going to be buried. Am I understood? Ahora me ha enviado personalmente para que me encargue de esto. Si esto nos está cubriendo de mierda, pero tú, Titus Hardy, te vas a quedar enterrado. ¿Me has entendido? Esto es un poco más fiel de lo que está traducido esto. When she's angry, she emphasizes the S. It gives her voice a strangely hypnotic quality. Her lips barely move as she speaks. Cuando se cabrea le da mucho énfasis a las S. Le da su voz una extraña cualidad hipnótica. Apenas se mueven los labios al hablar. Frankly, it's a bit terrifying. Francamente da un poco de miedo. Someone has to rush in to break the tension. The second in command. Alguien tiene que intervenir y aliviar la tensión. El segundo al mando. Look, Copper. We know that that fuck was a rapist and a killer. We got him confessing to it on tape. Escucha, Madero. Sabemos que el fiambre era un violador y un asesino. Tenemos su confesión grabada. Show it to him, T. What's the harm, right? Señas en la T. Seguro hacia Titus, que sigue resoplando con fuerza. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Here, jerkwad. Listen to this shit. And then come back and tell me this soldier of the apocalypse was an innocent man. Ten capullo. Escucha esta basura y ten los huevos de decirme que el soldado del apocalipsis era inocente. This is their last play, this tape. Their story is in tatters, a mess. It might be nice to listen to, but at this point, you don't need to. La cinta es su última baza. Su historia no se sostiene por ningún lado. Es un desastre. Igual no está de más escucharla, pero a estas alturas ya es un desastre. Desastre. ¿Cómo la veis? ¿De dónde la habéis sacado? You think we go into this shit deaf and dumb? You RCM aren't the only ones who know how to bug people. There's no university degree for that. Es que nos hemos metido esta movida a ciegas. Los de la MC no sois los únicos que sabéis hacer escuchas. No es algo que se aprende en la universidad. ¿Y le habéis espiado? ¿Cómo? We have machines. We're in logistics. How do you think a harbor works? It's advanced stuff. Tenemos equipamiento, trabajamos en logística. ¿Cómo crees que funciona un puerto? Es muy sofisticado. Understood? You've listened in on their communications. How long? De acuerdo, así que habéis pinchado las comunicaciones. Toma una nota rápida. ¿Desde cuándo? Since way before their chief started taking swing lessons. Desde antes de que su líder se apuntara a clases de swing. Things got nice and quiet after that. Después de eso se quedaron muy tranquilos. ¿Cuál de vosotros hace ese sofisticado trabajo de radio? It's not advanced. You just hold up in a coop all day, writing down what they say. It gets hot as hell in there. No es tan sofisticado, Javier Seuso. Qué mal, qué mala traducción.
No hay más que pasarse el día encerrado en un palomar anotando lo que dicen. Te pasa un calor de 3 pares de cojones. Don't put yourself down, Angus. It's important work. No te quites mérito, Angus. Es un trabajo importante. El jefe vuelve a recoger la cerveza que hace para hacer un gesto de brindis. Yeah, man. You're like a radio genius or something. Those notes are some in-depth stuff. Indexes and shit. Sí, ya ves, tío, eres como un lumbreras de la radio. Esas cosas son complicadas de cojones, con índices y toda la pesca. ¿Qué hay en esta cinta? What's on it? We call it the Dorgun a Mega Mix. You know why. Won't you listen to it? ¿Qué hay? Lo llamamos el Megamix del artillero. Cuando lo escuches sabrás por qué. ¿Cómo la reproduzco? I'm sure we can find a tape player. Seguramente podremos encontrar un reproductor de cintas, susurró el teniente. Where can I listen to this? Why don't you try shoving it up your ass, genius? ¿Cómo la reproduzco? Se burla de ti. ¿Por qué no pruebas a metértela por el culo, lumbreras? Yeah, play it with your ass, cocksucker. Sí, reprodúcela con el ojete, chupapollas. Tú reverbera con un trueno en la pequeña estancia. I'm sure we can find a tape player. It's not a problem. Seguro que podemos encontrar un reproductor de cintas, no es problema. Todo está por el momento, otro lo tomaré la investigación. Don't forget your tape, lawman. No te olvides la cinta, Madero. Te acerca la cinta con una mano gigantesca. Con los mejores deseos de Titus Hardy. De acuerdo, te escucharé. You do that. Oh, and keep it. Maybe you'll need a reminder of human ugliness someday. Ay, guárdatela. Esta vez te venga bien a mano un recordatorio de la miseria humana. Tengo más preguntas sobre la cinta antes de escucharla. Venga, marcha. Creo que arriba había un reproductor. Vamos arriba. The compact tape player is still and silent. Seems it has completely broken down now. El reproductor compacto está quieto y en silencio. Parece que se ha roto por completo. The machine was made in Revachol by a company called Le Mercier. Their logo depicts the triple-towered Delta skyline. It was supposedly built to last. La máquina se fabricó en Revachol por una compañía llamada Le Mercier. Su logo representa un contorno de las 3 torres del Delta, un aparato diseñado para durar años. This would have been very helpful with the Megamix. But it isn't anymore. Bueno, no funciona. ¿Alguna idea? My kinema only comes with radio. Let's try to find a new tape player. Perhaps we should talk to Roy at the pawn shop. He has stuff. Tiene un buen surtido de cosas. Bueno. Pero creo que hay un reproductor en otra parte. Voy a buscarlo. No hay ningún reproductor aquí. La cosa es una lástima. De continuar voy a mirar a ver si está descongelada la nevera del filamento de memoria. Lo voy a leer aquí. This orange machine is dead. You slip your fingers. If you want to try again, then you need to have the pry bar. Equip the pry bar by going to the Tools tab in your Equiparnos con la palanca. Vale. This orange machine is dead still.
La It palanca has no a es lo bastante hand-cranked fuerte. ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Entonces mejora el agarre. La palanca no es lo bastante fuerte. Irme. No, no lo podemos abrir. ¿Qué es esto? Wow, a very large red t-shirt with an impressive print stands out from the other garb. Ah, lol, una camiseta roja enorme con un impresionante estampado y destaca entre los demás. No me digas. Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you, a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Beneath him are the words, Hjelmdal burning. Wow, esta camiseta del hombre de Heimdall es un alucine. Hell yeah, man. I don't usually carry printed tees, but this one was just pure exemplar. Oh, ya no solo llevar camisetas estampadas, pero esta es todo un ejemplar. Debe molarte mogollón el hombre de Heimdall. A fan? No, I wouldn't go that far. But I do think the Hjelmdalaman saga is an integral part of our shared reality. Bueno, tanto como mogollón, pero sí estoy de acuerdo en que la saga de Heimdallerman es una parte crucial de nuestra realidad compartida. Most people don't think that the man from Hjelmdal really existed, but they're wrong. Vaya, esta camiseta del hombre de Heimdall es una alucina. No, esto yo lo había dicho. Oh, si no es que el hombre de Heimdall existe. ¿Cuánto cuesta la camiseta? 2 real. Oh, That's dirt cheap. es obscenamente barata. Me lo pensaré. Para esto podría quedármela gratis. But why? El nombre de Heimdall es una superestrella. Y yo soy una superestrella. Es perfecto. I suppose that makes sense, yes. Please Adelante. go ahead and take it. Welcome to Hjelmdal. Bienvenido a Heimdall. Vale, vamos a ver. Ropa. Es una forma ascética más 1 de escalofrío menos 2 autoridad. Yo. Si me lo pongo. Toma. Hombre de Heimdall. Esto me quita autoridad que por... Mola un huevo. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table La lamps. farola típica de Martínez rebosa entre un surtido de lámparas de pie y de mesa. ¿Es esto una farola? Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. Sí, como puede ver, funciona perfectamente. His manner is casual, but his speech is careful, measured. He wants you to know that he has nothing to hide. Tú eres informal, pero su lenguaje es cuidadoso, comedido. Quiere que sepas que no tiene nada que ocultar. ¿De dónde la has sacado? It was brought to me to be altered. Mira, la trajeron para modificarla. We are not here to investigate the theft of city property. Estamos aquí para investigar un delito de hurto de propiedad urbana. Se inclina hacia ti para que el prestamista no lo escuche. You have to admit it's rather clever what he's done with it. Hay que admitir que ha hecho con ella es bastante ingenioso. No necesito saber nada más sobre la farola. Esto es lo que hace la luz. The boomboxes on the shelf look well loved and well traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. Los magnetófonos portátiles de la estantería parecen tener mucha solera, desportillados y desgastados.
Te miran sin parpadear con sus ojos en forma de carretes de cinta. Te puntillas para alcanzar más. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says Stereo 8 approved. Un acabado de plástico dorado y ámbar. Una gran asa en la parte superior. Un magnetofón portátil clásico. Pone aprobado por Stereo 8. This is you. Golden orange. A sunset suite. Eres tú. Oro y naranja. Un traje de atardecer. Just make sure it works before you buy. Antes de comprarlo, asegúrate de que funcione. Tendero, ¿es Stereo 8 de ahí? Is the Harman Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul, plays all reel-to-reel formats, 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. ¿Estás seguro de que funciona correctamente? Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres. Even though I don't really like music. Esto sí que requeriría... ¿Me podría hacer un descuento por el micrófono portátil? ¿Un descuento policial? Es para un asunto. A discount? I do have to keep the lights on, man. It's 12 real. Descuento, tengo que mantener esto en marcha, amigos. Son 12 reales. Remember, he doesn't like music. He likes sounds. The Doorgunner Megamix is his type of tape. Certainly, it'd give you a discount if he knew you'd play something so experimental. ¿Verdad que no le gusta la música sino los sonidos? El megamix del artillero. Justo lo que necesita. Fijo que haría un descuento si supiera que pretende reproducir algo experimental. Esto no es trabajo policial de 3 al cuarto. Tengo mi poder, el megamix del artillero. Aquí mismo, el trabajo de toda una era. Sean 4 reales. 4 real is offensively low, but just this once, for the music concrete cop. Atraviesa la rabia. 4 reales es una oferta excesivamente baja, pero vale. Solo por esta vez para el poli de la música concrete. Vale, gracias al descuento, hombre. Aquí está el dinero del magnetófono. And here you are, quality sound reproduction on the go. It'll play anything, wherever. Turn any tape into a conversation of sounds and shapes. Tiene el magnetófono sonido de calidad sobre la marcha. Reproduce cualquier cosa que sea. Convierte cualquier cinta en una conversación de sonidos y formas. Se intenta... No vamos a reproducir. The porter reel is just what you needed. The reels attach to the apparatus with a satisfying click. The tape is rooted behind the magnetic reader. El magnetófono portátil es justo lo que necesitas. Los carretes se acoplan al aparato con un gratificante clic. La cinta se recoloca tras el lector magnético. Reproducir la cinta. You push command set and the tape starts spinning. Violent static and machine sounds fill the air. Tras comencé y la cinta comienza a girar. El aire se llena de sonidos mecánicos y una violenta estática. This isn't Revachol. This is a fucking village. I can almost see the elephants. Esto no es Revachol, esto es un puto bodelucho de mala muerte. Aquí es donde hay elefantes y todo. Otro fuerte chirrido, algún tipo de maquinaria. The harbor. That's the sound of a Valson crane. Sí, ese es el puerto. Esto es el sonido de una guía de Quasbult. When this shit is done, I'm gonna tear that place up. Soldier of the Apocalypse style. Kill shit. Dogs and chickens too. Más estática. Cuando esto acabe voy a destrozar este sitio. Como el soldado del apocalipsis. Me voy a cargar a todo el que se mueva. Hasta los perros y las gallinas. Gonna run a room, Cordy. A real nice room. I don't give a shit. I'm fucking done. I'm done mentally. Voy a crear una habitación, Corty, una bien guapa. No me importa una mierda, se acabó, estoy quemado. I'll fucking do them all in. Rape that disco cunt on the counter. You know, the dance whore upstairs.
Do it Kohoi style. Me los voy a cargar a todos y violaré esa guarra sobre la barra. Ya sabes, la puta búsqueda de esa de arriba, al estilo Kohoi. Never did get that taste out of my mouth. Nunca se me fue ese sabor de la boca. Un chasquido, luego silencio. El resto de la cinta está vacía. The lieutenant presses the button marked Arete on your portal reel. The tape stops spinning. Kim detiene la cinta. ¿Qué es esto de Kohoi? A village on the Samaran Isola, in South Safre. Grad committed war crimes there, the kind of thing he talks about. Poblado de la Isola del Samara, en Safre del Sur. Grad cometió crímenes de guerra allí. Del tipo que he mencionado. ¿Crees que estuvo allí? Who knows? Maybe the tattoos would have an answer. We would need to know the story of this man's service. Quién sabe, a lo mejor la respuesta está en los tatuajes. Tendríamos que conocer su historial. A symbol of soldier of the apocalypse style conduct in a civil environment. Un símbolo de conducta al estilo soldado del apocalipsis en un entorno hostil. ¿Eso del final silencio? End of recording. Vale. ¿Qué te parece? It seemed authentic enough. Probably recorded off the shortwave, then edited to seem more incriminating. He sounded like he was on patrol around the harbor walls. Parece auténtica. Grabaría la conversación en su onda acorde y posiblemente la editaran para hacer más incriminatoria. Da la impresión de estar patrullando por el puerto. Ajá. A mí me parece que estaba bien. Tan solo estaba desahogando un poco. Estoy de acuerdo y también parecía ebrio. Still. Aún así, ya de sospecha. There's more going on here than we know. ¿Quién es ese Corti? One of the other mercenaries, I think. The one he was talking to. Probablemente un amigo suyo. Bueno, ¿y ahora qué? I think we've got a few more questions for class here, don't you? This seems to contradict her testimony. At least to some degree. Bueno, creo que debemos interrogar un poco más a Cassie, ¿no? Esto parece contradecir su declaración, al menos en parte. Vale, pues nos vamos otra vez. Bienvenido a la... Por cierto, voy a empeñar cosas. Hola. Hello, hello. Tengo más cosas que vender. Sure, let me have a look. I'm not purchasing any more clothing at the moment. Anything else you're thinking of selling? Gran Curón. Postal calle Buggy. Año 46. Pañuelo del teniente. Va a ser que no. No tengo nada que Another vender. time, perhaps. Vale. Hay que volver a hablar con la señorita. Vamos a hablar con ella. Hola. Hello, officer. What brings you up here again? Titus Harding nos ha proporcionado una grabación donde el difunto manifiesta su intención de cometerle una violación. She puts her coffee cup Posa su down taza de café. with a soft ring as the porcelain meets the metal table. Produciendo un suave tintineo cuando la porcelana se reúne con el metal de la mesa. Did he? I never said he was a good man, or that he had good intentions. Only that he was never bad to me. De verdad, nunca hice que fuera un buen hombre, ni siquiera que sus intenciones fueran buenas. Solo que nunca me trató mal. She doesn't care. If anything, she sounds amused. No le importa, en todo caso parece que se lo toma como un asunto divertido. Esta cinta te identifica especialmente a ti como el objetivo. Where did they get this recording? ¿De dónde la has exactly? sacado exactamente? It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via the encryption station.
It's authentic enough. Es la señal de radio interceptada del difunto, grabado en medio de una estación de desencriptación. Es auténtica. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? ¿Suena como hacerlo al estilo soldado del apocalipsis? Sí, fueron sus palabras exactas. Yeah. That was practically his pickup line. Sí, era su frase. Vuelvo a coger la taza. A memory surfaces in her tired neocortex. It's not entirely unpleasant. Recuerdo brota en su exhausto neocortex. No es del todo desagradable. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? Dijo putas muchas veces. Sonaba como si estuviera a punto de hacerlo al estilo Kohoi. Es la conversación, se menciona Kohoi. He wasn't actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. He lived his own little Kohoi. It wasn't his everything. En realidad no estuvo allí. No se hizo el recorrido completo, o al menos no mencionó haberlo hecho. Hubiera sido realizar el rizo. Él vivió su propio Kohoi. Se notaba en todo. Entonces, ¿qué le llevó a decir algo así? ¿Machismo? Yes, was he bragging? Si era por presumir. Oh no, I'm pretty sure he did all those things. Then integrated them into his idea of normalcy. To keep on living. Until they just sort of turn into his, estoy bastante segura de que se hizo todas esas cosas y después las integró en su concepto de normalidad para mantenerse vivo. Hasta se convirtió en su... letilla. Running joke. No, chiste personal. Running joke. Eso es lo que... And it sounds like you didn't even get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. No, chiste personal. Eso es chiste era la palabra y al parecer no les ha pasado... Han pasado las partes buenas. Las coñas de Lily hilaban bastante fino. He was like the Seminoles conflict, the Kohoi massacre, and the 36 famine in Yezud all rolled into one person, then cast in Orani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. Era como el conflicto semenense, la carnicería de Kohoi y la hambruna del Yesud del 36. Todo combinado en una sola persona embutida en una armadura de cerámica orangense, la cual no se quitaba ni en la cama ni en la ducha. ¿Y pasabas tiempo con esta persona en plan romántico? We're all scraping up any happiness we can find, officer. Going around with our little scouring sticks. You, your first love, Mr. Kohoi here. Todos vamos por ahí recogiendo cualquier atisbo de felicidad con el que nos topamos, agente. Deambulamos por aquí y por allá con nuestros pequeños detectores de felicidad. Usted, su primer amor, el señor Kohoi. Did he tell you he had actually done any of those things? Here in Martinez, I mean? ¿Dijo se había cometido alguna de esas cosas aquí en Martinez? Me refiero. No. We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much as a man like him could be. No, estábamos muy ocupados devastando nuestro propio sistema nervioso para controlar cualquier furia externa. Él parecía feliz, supongo. A gusto. Tanto como un hombre como él podía estar. What kind of man was he? Before you go, ask for details. Sí. She seems okay to talk about Bueno, it. vamos a preguntarle qué tipo de hombre era. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. I'm interested to hear what Titus Hardy has to say now. Gracias por aclararlo, señorita. Cuando esté listo me gustaría escuchar qué tiene que decir Titus. She takes a very small sip of her coffee and smiles. Ahora que ha pasado algo de tiempo, ¿puede contarme algo más sobre la víctima? Like, for example, his name? Como por ejemplo su nombre. Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. Bueno, si soy sincera, ni siquiera sabía su nombre. Se llamaba Lely. A nickname? ¿Un apodo? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but
It was no use. Supongo, es la abreviatura de Lelystad. Al parecer, también era su nombre de recluta. Mencionó que su verdadero nombre no era suyo. Intentaron sacárselo, pero no hubo forma. Lelystad. That's a good start. Bueno, es un buen comienzo. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. Y a continuación arranca una hoja y te la da. Tenemos un par de preguntas que nos gustaría ayudar a resolver. Pero son las que una autopsia de campo no arroja respuestas. The young woman cranes her neck, trying to catch a glimpse of the page the lieutenant passed to you. On it is a list of autopsy observations, recorded neatly in blue ink. La joven estira el cuello para intentar atisbar el contenido de la hoja que te ha pasado el teniente. Contiene varias anotaciones sobre la autopsia escrita elegantemente con tinta azul. The last missing pieces of a puzzle of flesh. Las últimas piezas de un puzzle de vísceras. ¿Tenía un tatuaje? ¿Significaba algo? Oh, that. Oh, sonríe eso. ¿Era un mapa fluvial de Orange? ¿Qué significaba, lo sabes? It was a map of his life and the places he visited as a soldier. It was mostly for showing off to chicks, though. Para fardar ante las... Era un mapa de su vida y de los lugares que estuve destinado. Era más para fardar ante las mujeres que otra cosa. ¿Para fardar ante las mujeres? ¿Cómo? How? Imagine him lying in bed. Freakish musculature laid out on the sheets. Scarred, of course. Tattooed. The sheets are dirty for some reason. ¿Cómo? Se reclina. Imagínaselo tumbado en la cama con su peculiar musculatura esparcida por las sábanas sucias, por algún motivo. Con sus cicatrices y su tatuaje. Is this Oranese lit? ¿Es literatura orangense? ¿Es literatura orangense? Yes. This is the very essence of Oranese lit. A moment's respite. Dark and hopeless as the struggle itself. En efecto, la mismísima esencia de la literatura orangense, un momento de respiro, oscura y desconazonadura con la mismísima existencia. Sin querer un más para demostrarlo. He's smoking and drinking, of course. And his chest and shoulders and arms are studded with stars. Tens, hundreds of them. Todo Maybe mientras even ve y fuma. thousands. Con el pecho y los hombros salpicados de cientos de estrellas, miles incluso. And the woman goes like, "What was this, baby?" Y la mujer en plan, recorre el aire con su dedo como si tratara la constelación que es el tatuaje. ¿Y este qué quiere decir, guapo? And he says, "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bad shit there. Killed some loincloths." Y él pone la voz más grave comunicamente. Esto fue demasiado, nena. Ni me preguntes. Y ella responde, vale, pero ¿me cuentas algo de esta? Y él todo chulo. Aquí presencié mucha mierda. Maté a unos cuantos salvajes. And so it goes. Star after star, port after port, third world country after third world country. And he's done horrible things in every single one of them. La estrella tras estrella, puerto tras puerto, país tercermundista tras país tercermundista. Y ha cometido barbaries en cada uno de ellos. Y en esta ocasión, ¿fuiste tú la mujer impresionada? Oh, yeah. Oh, sí. ¿Podrías explicarnos su significado exacto? Le paso la foto. No, thank you. No, gracias. I've seen no la enough of coge. him. I can tell you what they meant without looking at them. Ya he tenido suficiente y puedo decirle qué significa sin verlo. Decirle más café. Go on. Adelante. He was a blue-eyed boy with thick arms, from a small town. He was also poor, and the government of Orania needed some people killed, so they turned him into a grotesque killer. For money. Era un tipo de ojos azules y brazos como troncos, de un pueblecito. Era pobre, y el gobierno de Orange necesitaba deshacerse de ciertas personas. Así que lo convirtieron en un asesino grotesco, por dinero. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people in the Seminine Islands. And on other islands, too. All of the islands. After this, he came to Revachol and got killed himself. Se formó en la Academia de Asesinos de Vredefort.
Después mató a un puñado de gente en las Semeninas y en otras islas. En todas ellas, la verdad. Tras eso, vino a Rebachol y halló la muerte. Gracias por aclararlo. Change of topic, perhaps? Cambiemos de tema, por favor. Mira por encima del hombre hacia el mar. Luego vuelve su mirada hacia ti y sonríe ligeramente. ¿Dónde se encuentra la listad? El lugar, quiero decir. In Oranje, officer. En Orange, agente. It's, I think municipality is the term. Creo A que nowhere town there. es un municipio, creo que es el término, no cuenta con gran cosa. The Lelystad municipality has few boroughs and even fewer cities. It's made of agricultural plots near the border of Gottwald. Executive summary: cows, silos, and wheat. El municipio de Lelystad cuenta con pocos barrios y aún menos ciudades. Se compone mayormente de parcelas agropecuarias, junto a la Forteda con Gottwald. Resumen de sumario: vacas, silos y trigo. Continuar. You were almost right, officer. That means his race was occidental, not mondial. I'll update the form. Casi acierta, agente. El teniente sacude la cabeza como si acabara de fallar un penalti. Quiere decir que era occidental, no mundial. Actualizar el formulario. ¿Erais ambos de Orange? Yes. We were compatriots. Sí, éramos compatriotas. Did that bring you together? ¿Ese factor les hizo conectar? No. He was too old for that. And from another part of Oranjenrek. I didn't even understand his accent. What brought us together wasn't Oranje. It was bad habits. No, era demasiado mayor para ello. Además procedió de otra zona de Orangerik. Ni siquiera entendía su acento. Lo que nos unió no fue Orange, sino los malos hábitos. Sex, alcohol. Sexo, alcohol. No love for Mother Oranje. But wasn't he a soldier? This could be worth pursuing. No amaba a Madre Orange, pero no era soldado. Pero puede que merezca la pena indagar. Sí. Una militar que no... No hay por qué ponerse militar que no es un patriota. No. He left the National Service after they taught him to do what he did on Seminine. He wasn't the flag-waving kind. He was the making money, killing people kind. No, abandonó el servicio nacional después de que le enseñaran a hacer lo que hizo en Seminine. No era de los que esgrimen la bandera para todo. Era más bien de ganar dinero por matar gente. He was by no means a stupid man. A people person. A small platoon leader. Certainly not a patriot. No era estúpido ni mucho menos. Le da una larga calada al cigarrillo y la baja con un sorbo de café. Gente de su gente, líder de un pelotón pequeño de patriota, no tenía nada. Como a Jensen no le molestaba su falta de patriotismo. No, there's nothing on Moindi. The old world is dead and we both knew it. Mundi no tiene nada que ver. Think of it. Maybe Oranje did bring us together in loathing. Mundi no tiene nada que ver. El antiguo viejo mundo ha muerto. Y ambos lo sabíamos. Es de que Orange sí que nos uniera por aversión. I love Revachol, though. I hope she loves me too. Quiere decir que me encanta Rebachol. Ojalá sea recíproca. ¿Cuántos años tenía? He was 42. 42. 42? Are you sure? I would have had him above 50. ¿Segura? Yo le echaba más hacia los 50. He had many scars that made him appear older. But no. Tenía muchas cicatrices que le hacían parecer mayor, pero no. We even celebrated his birthday like some weeks ago. It was a funny 2 days. He had little reason to lie to me. De hecho, lo celebraba su cuñado hace unas semanas. 2 días bien divertidos, no tenía motivos para mentirme. Looks like you were right, officer. Parece que estaba usted en lo cierto, agente. El teniente te da un pequeño golpe en su cadera con el boli como si te concediera un punto. Points are good. Have one, you old dog. Los puntos... Before we all die. Los puntos molan. Puntos para ti, cacho perro. Antes de que muramos. ¿No sabía que esto era una competición, Kim? It isn't. Police work is a cooperative sport.
Porque no lo es. El trabajo policial es un deporte cooperativo. There is no challenge without competition. There must be an opponent. No hay desafíos sin competición. Siempre debe haber un oponente. Entonces, ¿la competición es contra el mundo? That's too conceptual for me. I just like to get autopsies correct on the first try if Muy possible. conceptual para mi gusto. Where were we? Prefiero hacer las autopsias bien a la primera. ¿Por dónde íbamos? ¿Tenía los ojos azules? Yes. Light blue. They were like little blue galaxies. It was strange, seeing those eyes in his fucked up face. Sí, azul claro. Eran como... Se tienen entrecierra los ojos y prosigue. Pequeñas galaxias azules. No sé si me entiende. Chocaba mucho ver tales ojos en un rostro tan demacrado. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. And he had a beautiful, soft voice. Very surprising, what with all the scarring. It was quite something, watching him speak. Disculpe la elección de palabras. No es justo con él. No era nada feo. Su voz era suave y agradable, muy sorprendente, sobre todo tras ver las cicatrices. Era todo un espectáculo oírle hablar. He had a combat wound on his chin and mouth. ¿Tenía una herida de combate en la boca y la mandíbula? Yes. Severe. It made him look like half his face was cracking away in some strange smile. That and those eyes. Sí, grave. Hacía que la mitad de su cara se retorciera en una sonrisa un tanto extraña. Y eso junto con sus ojos. Oh, yes. His hair, if you can remember. Oh, sí. El deteniente se acuerda de repente. ¿Recuerda el color de su pelo? It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine, made oily. Not nice to stroke. I couldn't convince him to leave it alone. De un tono castaño casi rubio. Se oscurecía con brillantina que se lo dejaba muy grasiento. No era muy agradable acariciárselo. No conseguía convencerle de que se lo dejase al natural. Oh. Bien, puse de la brillantina, ¿recuerdas? ¿Eso no es punto para mí? No. No. Pero lo puse, mira, señalar el formulario rojo. Okay, sure. Here you go. What else are we missing, officer? Sí, claro, punto para usted. ¿Qué más te necesitamos saber? Creo que se hemos exprimido toda la línea de interrogatorio. All right. Bien, el teniente desliza el papel de nuevo entre sus notas y observa a la joven durante un instante. Coolly, gracefully, she pours herself more coffee. Vale, reportamos esto más adelante. Oh, tengo aquí una cosa. Wait, stop. That man, bloated beyond all recognition, was 42? ¿Me estás diciendo que ese hombre tan abotargado que ni su madre lo reconocería tenía 42 años? Sí, eso dijo ella. Below the damage, the weeks of decomposition, all the swollen indignity of mortality. He was 42 years old. Y, o sea, que detrás de todo ese destrozo, las semanas de descomposición y toda la hinchada indignidad de la mortalidad, tenía 42 años. How old are you? That's where this is going. 45,000 liters of raw alcohol has left its disfigurements. What lies beneath, you wonder? ¿Que cuántos años tienes tú? Ahí es donde quiero ir a parar. 45.000 litros de alcohol puro han dejado mella. ¿Qué es lo que yace debajo? Te preguntas. You could ask either one of them. Podrías preguntarle a ellos. Gírate. ¿Cuántos años crees que tengo? How old do I think you are? ¿Cómo? ¿Qué edad aparenta? She's buying time to formulate the best answer. Está ganando tiempo para elaborar la mejor respuesta. I don't know. 1, 2. I don't know what I'm supposed to say. How old is a newborn cop who doesn't remember he's a cop? Pues por la pinta que tengo, creo que tengo unos 45. Creo que tengo alrededor de 45. You're not. No lo creo. Te serán cerrando los ojos. Sure he is. You know, age is just a number. Pues claro que sí. La edad no es más que un número. Yes,
but for him that number is higher than 45. Sí, pero para él es algo mucho mayor que 45. Wait. This requires scientific measurements. Vale, esto requiere medidas científicas. Dale caña, no me asusta la verdad. To the laboratory. Al laboratorio. A ver. Carrota, nacimiento. Generador de fechas de nacimiento. Desbloquear. Confirmar. Esta sí que me interesa hacerla. Y vamos a desbloquear el paso. Nos vamos a ir allá a otros sitios. Un poco lo que nos tocaría ya. Pues aquí hay 3 tíos que no sé qué hacen aquí. ¿Les conozco? No. Creo que no. Y aquí esto lo podría intentar activar. Y parece que esto está arreglado ya. A rusting control panel with loose wires dangling out from the hole. Vamos a tirar de la palanca. You grab the handle and pull the lever up. As soon as the metal connects against the contact pins, you hear a loud clunk. Agarra el mango y tiras de la palanca. En cuanto el metal choca con las clavijas de contacto, se escucha un fuerte chasquido y entonces la esclusa empieza a moverse. Okay, if we ever need to get to the coast, then this is the way. But please, contain your wanderlust for now. I don't want us to get sidetracked, not with everything that's going on. Vale, si alguna vez necesitamos llegar a la costa, este es el camino, pero por favor, contenga su deseo de vagabundear por ahora. No quiero que nos desviemos con todo lo que está pasando. Focus on one thing, achieve it, then the next, he thinks. That's the task chain. Concéntrate en una cosa, lograrla, ir a por la siguiente, piensa. Es la cadena de tareas. Por fin, estamos al otro lado del río. La telera de la tumba con electricidad. Oh, y hay dinero. ¡Qué maravilloso regalo de bienvenida! Torre de radio, ¿habrá algo dentro? A ver. Frente, décadas de antiguas defensas de hormigón, ahora los niños juegan con ellas. Es un crujido más adelante, un eje roto que rechina. Vale, este es el fabuloso... Plata de combustible desgastada. Oh, cómo mola. Mola porque vale dinero. Estoy vacía y creo que hay moneditas aquí. A banged-up motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the Insulindian Ocean. Only the cabin top, rear wheels, and the engine remain visible. Un carruaje motorizado abollado yace medio sumergido en el agua helada, hundiéndose lentamente en el océano insulíndico. Solo permanecen visibles la parte superior de la cabina y las huellas traseras del motor, y las ruedas traseras del motor. It must be cold and lonely down there in the icy water. Debe sentirse frío, solo, metido en el agua helada. That rebel who jumped the canal and broke the waterlock. This is their doing. Este es el rebelde que saltó sobre el canal y atascó la esclusa. Esto debe ser obra suya. Aquí es donde acabó el rebelde que sobrevoló el canal. Ya no corre tanto. No, not so daring at all.
ya no corre tanto. Investiguemos. I agree. We should definitely investigate. Estoy de acuerdo, deberíamos investigar sin dudarlo. You get a sudden, sinking feeling. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, cold water. Te entra una pequeña sensación de hundimiento. Te viene acidez estomacal. Vamos a pasar... ¿Cuál es la marca del carruaje? ¿Ve algún logotipo? The logo is too deep in the murky water. You can't make it out, but you do see a monkfish float by. No ves nada, pero sí un rapé que pasa de largo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. El hielo aún no se ha cerrado alrededor del vehículo, así que supongo que del sábado o el domingo pasado. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday evening. La estimación es correcta. El incidente debió de pasar el domingo por la noche. Pasar la mano por el metal frío. The motor carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of specialists. Sacarlo necesitarías un equipo de especialistas. Está muy atascado. ¿Qué hacemos? Let's wait for the low tide and see what's inside. Espero que baje la marea y veamos qué hay dentro. Great idea. Then we can get the things inside. The joyrider must have left something good inside. Guns, papers, maybe a cool jacket. A joyrider jacket. Robacarros debe haber dejado algo bueno dentro. Armas, papeles, una chaqueta molona. Una chaqueta de robacarros. A joyrider jacket. Una carta de robacarros. Sientes una extraña conexión con el robacarros. Quizás era algún tipo de barrio de robacarros. Joyriders district and lights blue and white racing livery, like a cop would. ¿Le gusta la librea azul y blanca como si fuera policía? ¿Cuánto tiempo tardará la marea baja en llegar? I don't know. An hour or two tops? Una hora o dos a lo sumo. Vale. Pues solo me dejan una opción que es sentarme y a que baje la marea. O sea, van a ser las 10 de la mañana. As you sit down in the old rusty playground, the world around you becomes very silent. Mientras esperamos, el mundo se queda en silencio. The hinges creak under your weight, dangerously so. Las bisagras rechinan bajo tu peso. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Solo se oyen las gaviotas. Around the blue motor carriage in the sea. Vamos a silbar una canción. Spit flies from your mouth. ¡Toma! To your Hemos fallado de moustache, realidad. your chest, the ground before you. Cuelga. No sound though. Cuelga saliva, pero no sabemos silbar. The lieutenant must think it's rather funny. He smiles and quickly turns away. Vaya, qué gracioso. No sé silbar. Just keep at it. Siga así, le cogeré el truco. With his lips puckered, the lieutenant lets out a beautiful melodic trill that puts even the insulindic thrush to shame. Con los labios arrugados, el teniente emite un hermoso trino melódico que avergüenza incluso al zorral insulíndico. You hear the sound echo on the large body of water. Clouds race across the spring sky, and suddenly you just feel better about everything. Bueno, te empiezas a sentir un poco mejor con respecto a todo. Okay. That's way better than what you did. No, lo he hecho mejor que lo mío. The clouds pass in the sky, and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. Las nubes pasan por el 30 cielo. minutes have passed. Y la sombra del columpio se mueve como la manecilla en la hoja de un reloj. Han pasado 30 minutos. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. Entonces, tu padre también era, ya sabes, señalar tus ojos. My dad and mom are both half Seolite. Tanto mi padre como mi madre son ambos medio solitas. Ah. No sé quiénes eran mi padre o mi madre. Clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Las nubes se oscurecen en el horizonte y la sombra de un columpio sigue alargándose. Es el lejano estruendo de la ciudad. Pasan 30 minutos. Si tuvieras que poner el lado de los huelguistas en la compañía logística... Ay, ¿crees que encontraré mi arma algún día?
God, I hope so. Una audición, eso espero. Está pensando que si me dedico tiempo a comer bien y hacer ejercicio, podría convertirme en un arma viviente. Entonces ni siquiera necesitaría un arma. Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. 30 more minutes pass. Pasan otros 30 minutos. ¿Se ve la marca ahora? Detective, I've been able to make out the mark ever since we arrived. I find it odd that you haven't. It's a Capri, Model 40. Inspector, sé la marca desde que llegamos. Me parece extraño que usted no es un Caprice modelo 40. Luego se vuelven hacia ti. It is a simple and rugged machine, favored by working men, government offices, firefighters, animal control people. You know, those kinds of people. Una máquina simple y robusta. Un favorito de trabajadores, oficinas gubernamentales, bomberos, gente de control de animales, ya sabes, ese tipo de gente. ¿Esto es un número? ¿Retroceder? Yes, 41. 41. ¿Qué significa? Que es mi carro. Ya lo sabía. It's as if he knows what it Es stands como si supiera lo que for, but significa, wants pero you quiere to que say tú lo it. digas. Es It's pedagógico. pedagogical. Does he know something about that ¿Sabes lo que speed es el piloto? 41. Parece... Oye, las emigrantes. ¿Comisaría algo? ¿Una comisaría? ¿Algo municipal? Frotarse las sienes. Esto está dando un dolor de cabeza terrible. Oh, Dios, no. I'm sorry, Harry. Lo siento, Harry. I'm Lo so siento sorry. muchísimo. 41. Precinct 41. A massive pit opens up in your stomach, and the most terrible feeling comes over you. 41. Comisaría 41. Sientes una enorme vacío en el estómago y una sensación terrible se apodera de ti. Oh, God, Harry. Oh, Dios, Oh, God, Harry. Oh, Harry. What ¿Qué did you do? has hecho? No. Just no. Say no to this, Harry. No, va a ser que no. Di que no. Oh, Dios es mío. Estrellé mi carro en el mar. I'm afraid so, yes. It looks like you drove your police motor carriage into the sea after you jumped across the canal. Temo que sí, Harry. Parece que estrelló su carruaje de policía en el mar después de saltar por encima del canal. A lo mejor iba persiguiendo a alguien. Of whom? ¿A quién? I don't think so. If anything, you were probably drunk. ¿A quién? No me lo creo. Probablemente iba en estado de embriaguez, lo cual sí me creo. Probably. Try definitely. ¿Cómo? Probablemente. Probablemente definitivamente. Arma, la placa y ahora esto. The lieutenant adjusts his glasses and doesn't say anything. El arma del teniente se ajusta las gafas y no dice nada. There is also a fourth thing you've lost. También hay una cuarta cosa que has perdido. ¿Una cuarta cosa? No quiero saberlo. More precious than the gun, the badge, and the motor carriage combined. Lost forever into the deepest of seas. Valiosa que el arma, la placa y el carruaje juntos. Perdido para siempre en el más profundo de los mares. ¿Aún puedo arreglarlo? That is very unlikely. All the electrics are toast. That goes for the electromagnetic steering and brake systems as well. Esto es muy improbable. Toda la electrónica está quemada y los sistemas electromagnéticos de dirección y freno igual. You'd be lucky to find one undamaged component in there. In a few months, there will be nothing but rust left of this vehicle. It'll be cheaper to buy a new one. Tendrás suerte si encontrar un componente intacto ahí dentro. En unos meses no quedará nada de ese vehículo más que óxido. Será más barato comprar uno nuevo. Well, not cheaper. This motor carriage costs 40,000 real. But in the long run, it still makes more sense to buy a new machine than try to refurbish Bueno, no más this. barato. Pero a la larga tiene más sentido comprar una máquina nueva que intentar restaurar esta. Vale 40.000 reales. Ni siquiera podía pagar la cuenta del hostal. Se van a enfadar conmigo, ¿no? Me sería 41. Let's face it, this is a substantial loss to your district's budget. I mean, my station only has 4 other vehicles in addition to my kinema. Contémoslo, esto es una pérdida sustancial para el presupuesto de su comisaría. La mía, por ejemplo, solo tiene otros 4 vehículos, además de mi kinema.
This was 20% of the station's vehicular budget. ¿Esto era el 20% del presupuesto vehicular de tu comisaría? No me van a dejar volver después de esto, ¿verdad? People are more valuable than machines. Training a police officer is even more costly. La gente es más valiosa que las máquinas. Trata de animarte. Entrenar a un agente de policía es aún más costoso. People, yes, but not you. Gente sí, pero tú no. Por lo menos ahora puedo examinarlo. Yes. Let's go take a look. Sí, echamos un vistazo. Oye, hay un pensamiento aquí. This is it. The scene of the party. The fire pit. Cigarettes and empty bottles all evidence it. Aquí está, este es el lugar de la fiesta. La hoguera, los cigarrillos y las botellas vacías son buena prueba de ello. Parece que un par de chavales estuvieron de fiesta por aquí. Looks like they were here a while. Judging from all the bottles, the sunken motor carriage provided them a focal point, like a goose ice sculpture or a chocolate fountain. Parece que estuvieron bastante tiempo por aquí, a juzgar por todas las botellas. El corraje motorizado sumergido les da un punto de referencia, como una típica escultura de hielo de un ganso o una fuente de chocolate. Oye, Kim, parece que hemos tenido un par de juerguistas por aquí. Looks like it. Parece que se divirtieron lo suyo. Hey, let's keep moving, detective. Sigamos moviéndonos. El teniente se ajusta las gafas. ¡Oh! ¡Mi placa! A buenas horas. Chaqueta de comandante de la MCR. ¿Y me dice? ¿Soy comandante? No me jodas. Son escalofríos. O sea que no soy cualquier persona. Era alquitranado la parte inferior de este barco recientemente. Viaje rápido desbloqueado, chotas de pescadores. ¿Hay viaje rápido en este juego? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Nos hemos ido tan lejos que ahora empiezan a hacer algo más. Tengo la vale, tengo la placa ya. Creo que debería haber por aquí. Creo que había una cosa que es que teníamos que hablar con... Habla con Tito sobre el megamix del artillero. Vale, vamos a hacerlo. Aunque creo que podemos hacerlo directamente. Rivera Martínez. Ya estoy ahí, así que... ¿para qué? Pero antes de ir... Vamos a subir. Y vamos a hacer una cosa que tenemos que hacer. Bueno, no lo tenemos que hacer, pero lo quiero hacer. Ahora que ya vamos con la chaqueta de teniente. Y tenemos la camisa molona. Que me da +1 de forma física.
Me da más uno de forma física ya. Pues negativos. Actividad, realidad, electroquímica, Spirit Core, más una logística, más una de tal. No. Vamos con la camiseta. The same small, heavy door. Baja No 17%. lock in sight. Vale. Ah, no puedo subir de nivel. Oh. Vamos a ver si lo podemos You reventar. kick it, gung-ho style. No, lo vamos a intentar hasta que lo hagamos. The same small, heavy door. No lock in sight. Y eso significa que con un 11 o con un 12 lo podemos hacer, sin problema. Además, esto dura nada. You kick it. Además, esto es nada. The same small, heavy door. No lock in sight. Más esto es dificultad 15. Tengo forma física 5. Así que es 10 o más. Toma. ¡Heimdall! Something cracks inside. Algo cruza en el interior. It Continúa. is an unbelievably satisfying Eso sound. es increíblemente satisfactorio. Nice. Genial. La joven asiente. Filling you with a belief in your own body. Ya no te confianza en tu propio cuerpo. Sounds like the property damage wasn't in vain, at least. Bueno, parece Would it que hurt to look el in? daño a la propiedad no ha sido en vano. Al menos investigamos. Parece momento para un 5 ases al cielo. I don't know about that. No sé yo. Pues una sonrisa incómoda. Venga, vamos a cambiarnos de camisa. A ver qué hay aquí. Hay un pequeño agujero al otro lado. Se encuentra el dormitorio. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside, bathed in drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. Y así puedes verlas, las figuras de un hombre y una mujer estremeciéndose, drogadas y bañadas en sudor sobre las sábanas sucias. Botellas vacías por todas partes. Creo que desde aquí se ve la habitación de Clashy. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. Se acerca a examinar la mirilla. Parece que apenas se puede ver nada. Será mejor no sacar conclusiones sensacionalistas. The footprints on the floor, however, Huellas del suelo, por otra parte, definitely suspicious. tienen las marcas cercanas del suelo. Son claramente sospechosas. Boring footprints. I want to jump to sensationalist Qué conclusions. coñazo de huellas. Quiero sacar conclusiones sensacionalistas. ¿Qué hacen estas personas aquí dentro? You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural there. Sensationally unnatural. Instintivamente te acercas a la mirilla. Seguro que estaban haciendo algo antinatural. Sensacionalmente antinatural. Terminó el pensamiento. ¡Ay! Estas huellas. You clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Distingues claramente las huellas impresas en la suave capa de polvo que cubre el suelo del taller como una alfombra. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Premio. El teniente saca de su cuaderno. Son recientes. Al contrario que todo lo demás que hay aquí. Alguien estaba aquí hace no más de un par de semanas. 3 weeks maximum from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer. 3 semanas máximo si nos guiamos por el polvo. También podrían llevar aquí una sola semana.
Sabia gente te mira. This isn't bad at all. It was a good idea to see where that door leads. Commendable work bringing us to this place. No está nada mal. Fue una buena idea averiguar dónde lleva la puerta. Felicidades por traernos hasta aquí. ¿Qué sacamos en claro de esto? It means someone snuck through what seems like a secret route, behind our rape victim's room, in the recent weeks. This may prove to be significant. Alguien se coló a través de lo que parece una ruta secreta para llegar hasta la habitación de la mujer no violada, porque me lo ha dicho ya 2 veces. Pero bueno, en las últimas semanas. Esto podría ser importante. Demos un vistazo más de cerca. Vamos a agacharnos a examinar. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left a pattern, uniform, horizontal lines. La huella grande de bota. Seguramente la talla es difícil de determinar. La suela podría ser más grande que la del empeine. Las suelas han dejado un patrón uniforme de líneas horizontales. Shoe size is 41 to 42, maybe 43. It could be a large-footed woman or a small to average-footed man. This is, unfortunately, the worst, most vague shoe size there is. Talla 41-43, pero completamente indefinida. Of course. Damn. Mierda. Las huellas no se parecen a las de la suela rara. The size looks about the same, actually. They are not the same shoe, but they could be the same person. Sin embargo, la de ella parece más o menos la misma. No es el mismo calzado, pero podría ser la misma persona. Estas no son como las demás huellas que llevas en el patio, ¿me equivoco? No. These little horizontal lines are different. They look custom made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Still a boot. Son diferentes. Es difícil saberlo, pero creo que es una bota. Levantar. Everything around you is quiet. The prints crisscross Otra cosa. the work. Venga. Una máquina de pinball destrozada y desguazada, menos mal, porque parecía una cuna. ¿Qué hay aquí? Oh. Abrigo de fabricante de pinball. Más 1 de empatía y más 1 de coordinación ojo-mano. Oh. Tengo bastante ropa molona. Vamos a una máquina de pinball, temática futurista. Estanterías de las cajas de herramientas y piezas de repuesto. Ventanillas tapadas con plástico negro, no se puede ver fuera. También que se llama de hora blanca. El cristal trasero muestra la figura de una... Bueno, no sé. Quería mirar en esto, pero veo que... Nota NB. La clave de puesto está en un arbusto debajo de la ventana de la esquina. Ajá. 5 reales, qué fortuna. Una máquina de pinball. Over there, in the corner. ¿La máquina de pinball? Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait to get your hands on it. Una máquina de pinball cualquiera es el summon del pinball, Cornelius Gordy y las cabras montesas. Es la caña. Te mueres por poner las manos encima. Kim, ¿ves lo mismo que yo? Señalar la máquina. Damos un vistazo. Ah, great. Lo que faltaba, el teniente suspira. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. The machine is coin operated. Letrero cuadrado pone Cornelius Gordy y las cabras montesas. Debajo hay una pequeña columna de texto. Las máquinas funcionan con monedas. Get the game on, finger Yesca, boy. dedos de dolor. Those flippers are ready. Examina el terreno de juego. The theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. Vale, el objetivo del juego es... Vale, es un pinball. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls Las bolas tienen grabados los goat iconos de icons cabras. on them What? and represent the goats as they race up and down the mountain. Y representan los animales mientras correrían por montaña arriba y abajo. Areas around the playfield represents Gordy's climb. Pinball no es lo mío. ¿Lo puedo retomar luego?
Over there, in the corner. Esa de la máquina. Vale, espera. Esto significa que nos vamos a poner a hacer otra cosa. Coordinación más ojo, capa de patrulla. Fabricante de pinball. Sí, ya tenemos por lo menos un poco más. Coordinación ojo-mano, química, física, sugestión, autoridad, lógica. Bueno, física, escalofríos. Son escalofríos menos autoridad. No sé qué era. Sí. Over there, in the corner. Not just any pinball machine. Echémosle un vistazo. Ah, great. Cornelius Gordy, get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Acércame para leer el texto. Above the painting of a mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Windy. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. Un texto con una ilustración de un hombre de mostacho subiendo una montaña. Dice, inspirado por la leyenda de Cornelius Gordy en su intento por coronar el mayor pico del mundo, Corpus Mundi, las leyendas mesqueñas sostienen que cuando la nación se encuentre en peligro, el heroico Gordy regresará para salvar su pueblo. Que viene tanta cabra. Indeed. Think of them as balls. Tienes que verlas como si fueran bolas. Insertar una moneda. It takes a while to get into a rhythm, but pretty soon you're able to keep 3 goat-faced balls in play with relative ease. Hace un rato en coger ritmo. Pero después comienzas a manejar 3 bolas cabra con relativa soltura. Go, hace dedos de oro. I feel sorry for the goats. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. Siento lástima por las cabras. Si supieran la clase de hombre que era el viejo Cornelius, ¿qué clase de hombre era? The kind of a guy who uses the word savages a lot when recounting his travels. A Mesk nationalist. La que utiliza la palabra salvajes para rememorar sus viajes. Un nacionalista mesqueño. ¿Era un montañero racista? An avid huntsman too. He was often photographed in his dining home, surrounded by wall-mounted hunting trophies from every continent. Sí, también un ávido cazador, año de teniente. Muy a menudo solían fotografiarle en su salón comedor en el cual estaba repleto de trofeos de caza, cada uno de los continentes. Ugh. Técnicamente los seres humanos se encuentran en lo más alto de la cadena alimenticia, así que... Además pegaba a su mujer y sus hijos, y también a los hijos de otros. A veces incluso la tomaba con los animales. Menudo desgraciado. Pero usted parece que se divierte. Hace un gesto con la cabeza hacia la máquina. Se me está bastante bien continuar jugando. Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board, and although a few plummet to their deaths, you're never left with less than 3. ¿Qué te quedas con? Sin duda vas mejorando las sueños, cabras vuelan por todo el tablero, y aunque algunas se precipitan a su muerte, nunca cuentas con menos de 3. Suddenly, a special passage leading to the summit slides open at the top of the board. Se empieza a abrir un pasaje en la parte superior del tablero para llegar hasta la cima. Las bolas deben pasar por él. Con entrar y apuntar en el pasaje estrecho. Maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy. More fall to their deaths. But finally, the opportunity una de ellas abre el paso. Tienes una oportunidad. Gets through. Tiny hammer shatters something inside the machine. Un martillo diminuto rompe algo en el interior de la máquina. Algo vidrioso. The words pale rupture light up on the speaker panel. Del altavoz se ilumina la ruptura del pálido. La máquina comienza a impregnarse en espesa niebla blanquecina. Algo está ocurriendo. Congratulations. This is where the game ends. It's a cheap way of getting more money out of the players. Finalmente. A stupid nihilistic final. Se acabó la partida. Es una forma sencilla de sacar los cuartos y los jugadores. Un final estúpido y nihilista. There's so much fog you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine, and one by one, your goats start slipping, disappearing into the milky nothingness. Sí, hay tanta niebla que apenas logras ver nada.
Bola incluso se escapa hacia fuera de la máquina. Una a una tus caras comienzan a resbalarse y a caer, desapareciendo así en el fondo de la dichosa nada. Puedes surcar la niebla. Las bolas dejan tras de unas estelas apenas perceptibles en ella. Utilizas para calcular dónde va a caer a continuación. ¡Guau! Está al 3%. Bueno, tengo reacción 2. Puedo intentar subirla. Reacción, reacción, reacción. %. Bueno. ¿Cómo? Si ni siquiera puedes verla. The last goat plummets into the fog with almost suicidal glee. Por uno por otro casi suicida, se suicida. There goes nothing, finger boy. Claro que tenga que ser de 2 de oro. Vamos a volver a ponernos esta chaqueta y sigamos examinando esto. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Oh, esta puerta conecta con la de arriba, pero ¿cómo podemos hacer para pasar? There must be a key somewhere. Probably somewhere in the whirling. It's not too important. We can get in and out using the roof door. Podemos utilizar la puerta de la azotea. No es tan importante. Vale. This small elevator is dimly lit. Oh, by a hay un bulb ascensor. that's been glowing for ages. The latticed cage is open, inviting you to step inside. La luz tenue procede de una bombilla que parece llevar cientos de años alumbrando. Alumbra el pequeño ascensor. Una jaula enrejada está abierta, invitándote a entrar. Mira adentro. Smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right, and just enough room for 2 people to Huele fit como a in. turrón y a sudor. Tu cabeza topa con el techo. Hay un panel de control a tu derecha. En cuanto al espacio, es justo para 2 personas. The maintenance card under the control panel reads, Last maintenance, 10th July, 88. La tarjeta de mantenimiento bajo el panel de control pone fecha del último mantenimiento 10 de julio del 88. Estamos en el 51. This elevator must have been used to transport pinball machines to and from the upstairs workshop. Pone que el último mantenimiento fue en el 88. That it does. I say, let's brave it. Eso pone, sí. Digo que adelante. ¿La última vez que repararon el ascensor fue en el futuro? No, it was maintained in 88 of the previous century. No, se reparó en el 88 del siglo pasado. Pues vaya chasco. If some form of time travel becomes possible in the future, I doubt its inventors will use it to repair elevators in Martinez. En el futuro se descubriría alguna forma de viajar en el tiempo. Dudo que sus creadores lo usasen para reparar ascensores de Martinez. Bueno, pues ir a los controles de ascensor. Venga, vamos a abrir las puertas y subir. Oh. No, estábamos en el piso de arriba. Así que esto era un... So this is where they brought 40 pinball machines to fix them up, a long time ago. Y que es donde traían las máquinas de pinball averiadas para repararlas. Hace mucho tiempo. Está cubierto de polvo. The lieutenant looks around the dusty, crowded room, inspecting the tools on the shelf. Parece que llegó a ser un taller de pinball. Looks like it. I'm guessing Martinez North 22 used to be a pinball arcade before it became a hostel. There are machines left over. Eso parece. Parece que el 22 Martinez Norte antes del hostal fue un salón de pinball. Quedan algunas máquinas. Repiquetea el suelo con el pie. A creak. Some dust falls off a Un shelf. cogido. Hace polvo una estantería. Downstairs in the hall, next to the main door. One of them even works.
I've seen one of the Hardys bang away at it. Abajo, junto a la puerta principal, hay una que todavía funciona. Y algunos de los Hardys dándole manotazos. Remember the dice maker? Then that means... ¿Recuerdas la artesana de dados? Eso significa. William Rax fue una vez el pinball Delta Este. Es todo lo que queda de aquello. Ah, yes, as the novelty dice maker said. This has absolutely nothing to do with the case, I'm sure. But I do like a nice little connection. Ah, sí. Como dijo la artesana de dados. Tengo la certeza de que esto no tiene nada que ver con el caso, pero da gusto unirlos juntos. But then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection. Entonces es que hay la bancarrota, se te eriza la piel al hacer la conexión. Siempre William Raxford, aparte de la zona comercial maldita. If that's true, then our cafeteria manager is not going to like it. We should tell him what we found up here, omitting that suspicion. Resulta ser así, a nuestro gerente favorito no le va a gustar. Deberíamos contarle nuestros hallazgos, pero omitiendo esa sospecha. He does not appear to be the kind of man who likes his establishment to be part of a neighborhood ghost story about bankruptcy. No da la impresión de ser el tipo de persona a la que se le pueda hacer gracia que su negocio forma parte de una leyenda urbana. Y menos una de cuyo tema es la bancarrota. Stupid superstition. But still, it would be interesting to see what the cafeteria manager thinks Una of this. superstición muy absurda, pero aún así sería interesante ver la reacción del gerente. It's not a ghost story. It's a curse, and Gart ought to be made knowledgeable so he can perform counterspells. No es ninguna leyenda urbana, es una maldición. Habrá que informar a Gart para que pueda llevar a cabo los contrahechizos oportunos. Parece que desistieron de reparar las máquinas. At some point, 20 years ago, 15 maybe, before pinball went out of vogue. En algún momento, hace 20 años, 15 tal vez, antes de que el pinball pasara de moda. The machine is dead. The machine is dead and... Oh, está muerta y en silencio, o sea que... Realmente sí que era una trampa. O sea, se ha roto sola. O está el maldito. Dale con Gart para ver qué opina el desierto. Vale, vamos a hablar con él. Y no conseguimos salir del hostal del principio, ¿eh? Este es el hostal. Este es el primer sitio del hostal. Hay 30.000 cosas que hacer. Can I help you? ¿Puedo ayudar en algo? No con la ceja. Me he percatado de alguna cosilla del Whirling. Another thing. Great. I love those. Gart, he visto un cartel que decía que no puedo entrar en la cocina. ¿Por qué no puedo entrar en la cocina? What are you, a cook now? That's none of your O sea, business. es que ahora es cocinero, no es asunto suyo. Pero podría haber algo relevante de la investigación en la cocina. He wasn't pan-fried. He was lynched. What could the kitchen possibly have to do with... Con los ojos en blanco. A ver, el cadáver no lo cocieron, lo apalearon. ¿Qué relación podría tener la cocina con... Cambio de opinión. Fine, okay. The kitchen is closed until 1 p.m. because the cook is working. You can snoop around after that, if you must. La cocina permanece cerrada hasta la 1 porque los cocineros están trabajando. Puedes mirar a partir de esa hora si no le queda más remedio. Vale. Gart, ¿y si te dijera que logré entrar en la habitación trasera? La de la puerta del acero azul. Oh, okay. Well, I did hear you make noise back there, so good for you. Vale, bien. Sí que me escucha algo, déjale ahí atrás. Me alegro por usted. He's really holding himself back. Está haciendo un gran esfuerzo por controlarse. ¿Es que no vas a preguntarme qué he encontrado? Okay, what is back there? Máquinas de pinball. Un taller de pinball. Ha! I knew it.
I've always wondered where those machines by the door came from. And they told me there was some kind of pinball thing here too. Ah, lo sabía. Siempre me he preguntado de dónde salieron las máquinas que hay justo junto a la puerta. Y también me dijeron que hace algún tiempo esto estuvo relacionado con el pinball. I knew it. Were there any back there? In working order? ¿Quedaba alguna en funcionamiento, quiero decir? No lo comprobé. El pinball no formaba parte de mi investigación. I was just Es wondering. una curiosidad. Parece que If está you haciendo found algunos pinball machines Se there, toparon con máquinas de pinball. ¿Están pensando volver a convertir este sitio en un salón de pinball? Si piensas vender esas máquinas de pinball, quiero una buena tajada al ejecutivo agresivo. Those machines are whirling property. But if it makes you feel any better, I'm not planning to sell them. Esas máquinas son propiedades del Whirling, pero si le hace sentir mejor, no tengo pensado venderlas. It wouldn't hurt to get a little life in here. Other than the hellish karaoke machine. That one's always causing trouble. Este más insuflar algo de vida al local. Aparte del dichoso karaoke, que siempre acaba causando problemas. Yeah, those numbers he's adding up must be making good sense to him right now. Todos los números que anda buscando en su cabecita tendrán algún sentido para él. Sounds like he cares about the place. He's not going to be overjoyed to hear that it's part of the doomed commercial area. Parece que el sitio le importa mucho. No le va a hacer ninguna gracia enterarse que forma parte de la zona comercial maldita. He should still know. You have to be forewarned about these things. Así debería saberlo. Uno tiene que estar prevenido sobre estas cosas. Hay una mirilla en la pared. What wall? ¿Qué pared? La de arriba, la habitación secreta de atrás, justo al lado del dormitorio de Jase. De Clashje. La encontré cuando me topé con las máquinas de pinball. I'll have it fixed at once. Thank you for letting me know. Me encargué de lo que la I arregla de assure inmediato. you, the whirling does not abide spying on its guests. Gracias por el aviso. Aseguro que el Whirling no tolera el espionaje a sus huéspedes. The color has drained from El his color ha face. desaparecido de su rostro. What a shame to fix such a good peephole. Qué lástima. Mira que tapar una mirilla tan cojonuda. Estás bien, está bien. Informado quedas. Thank you. I'll patch it up personally. Was there something else about the Gracias, me establishment? encargaré personalmente de algo más No. relacionado con el establecimiento. Espero que no. Vale. Quería preguntar otra cosa. Yes. Adiós. Vale. Uy, ¿y esta gente? You look like shit. Te has hecho una mierda. Tu aspecto desgreñado se refleja en las gafas del sol del hombre. And I don't mean that as a metaphor. Y no lo digo como un sentido metafórico. Hostia, son polis. Lo sé, es aposta. He tenido un par de días complicados. No sé, es aposta. Like undercover? En plan incógnito. Y te viene la mujer con el uniforme de la MCR. Well, as far as disguises go, this is one of the best I've seen. I mean, I could swear you're an actual bum. Bueno, en cuanto a disfraces, este es uno de los mejores que he visto, quiero decir. Podría jurar que eres un indigente de verdad. Oh, come on, Jean. Venga, Jen. It looks like it's been a rough week on him. Parece que ha tenido una semana dura. It's not just this week. What you want? No solo esta semana. ¿Qué es lo que quieres? There's something about this guy that matches with a face in your head. A similar but different face. Hay algo en este tipo que coincide con una cara en tu mente. Un rostro parecido pero diferente. Split the Corpse. You know what it is. It's like the two of you know each other. Just Es ask. lo que es, como si los dos os conocierais. Pregúntale ya. Dime la verdad, ¿me conoces de algún lado? Oh, I definitely know you from somewhere. Oh, por supuesto que te conozco de algún lado. Another life. Oh, ¿de algún otro lado? ¿De alguna otra vida? Yes, from another life. A different life. Maybe the life of a police officer belonging to the ranks of the... Quizás la vida... Sí, de otra vida, una vida diferente. Quizás de la vida de un agente de policía perteneciente a las filas de
Hace una pausa. To what station do you think you would belong in this alternate and totally fictional reality? ¿A qué comisaría de distrito crees que te perteneces en esta realidad alternativa y completamente ficticia, la 41? Okay. That's plausible. That's entirely plausible. Now we're really getting somewhere. Bien, muy bien. Eso es plausible, completamente plausible. Ahora sí que estamos llegando a alguna parte. Te dedico una larga y elocuente mirada y añade: Somewhere good. Algún buen lugar. Hablemos de esa hipotética comisaría del distrito 41 que has mencionado. Ok. Ole, hipotética 4-1. Sí que vamos a fantasear un poco. No estoy ocupado y tú no estás ocupado. Vamos a perder el tiempo. ¿Tienes un crimen que resolver? Oh, no. You see, I enjoy watching other better cops solve crimes. And let me tell you, it's been quite a privilege seeing you work. Oh, no. Verás, disfruto observando cómo otros polis mucho mejores resuelven crímenes y déjame decirte que ha sido un privilegio verte trabajar. This isn't helping. Cara a caballo. Esto no nos lleva a ningún lado, dice sacudiendo la cabeza y mirándolo con desaparición al hombre de las gafas de sol. ¿Cuál sería nuestra relación en este universo? Dios, son asuntos internos. Me cago en todo. ¿Cuál sería nuestra relación en este universo alternativo? Let's be crazy. Let's say you and I are partners. How's that for a thought experiment? Bueno, digamos que tú y yo somos compañeros. ¿Qué te parece este experimento mental? Eres un tipo genial. Me encantaría tenerte como compañero. Sin ánimo de ofender, pero pareces un poco coñazo. Podría encontrar a alguien mejor. None taken, my friend. None taken. Let's be honest. There's been some purely fictional talk in our imaginary station in regards of who'd even be worthy of your partnership. Tranquilo, amigo mío, no me ofendo. Sinceramente, en nuestra comisaría imaginaria ha habido una charla completamente ficticia respecto a quién sería digno de colaborar contigo. And the conclusion is that a man with your caliber should form his own one-man policing unit. Anyone else would just slow you down. Y la conclusión es que un hombre de tu calibre debería formar su propia unidad de policía universal. Cualquier otro te atrasaría. ¿Quién más está en nuestra comisaría de policía imaginaria? You're not going to believe this, but police officers. Esto lo vas a creer, pero agentes de policía. Yes, sir. Solving crimes, looking at bad guys, and get this, and not getting that drink on at 2 o'clock. Sí, señor. Y atento, sin tomarse sus copas de las 2 en punto. Just some regular boring motherfuckers in suits and uniforms. Nothing spectacularly extravagant like you, the far-out son of Lang. Son los aburridos hijos de puta del montón, trajeados y de uniforme. Nada espectacularmente extravagante como tú, far-out son of Lung. No puedo seguir imaginándomelo. ¿Quién es far-out son of Lung? Oh, it's you eccentric genius. I mean, with your unorthodox approach to police work, it has to be you. ¿Quién va a ser? Pues tu genio excéntrico. Venga, a referirme a que con tu poco ortodoxo enfoque de trabajo policial tenías que ser tú. ¿Quieres contarme más de algo acerca de él o de ella? Not even a little No, bit. ni siquiera un poco. It's an urban myth about an officer who is so far undercover he can't remember who he is. As I said, just an urban myth. You are not the son of Lang. Una leyenda urbana. Habla de una gente tan acostumbrada al incógnito que ni siquiera recuerda quién es. Como ya he dicho, no es más que una leyenda urbana. Usted no es un son of Lung. Okay, yes, you get the joke. Leave it at that. Hemos pillado, dejémoslo estar. No puedo seguir imaginándomelo concluir. Neither can I, partner. Neither can I. Yo tampoco puedo, compañero, yo tampoco. Los ojos grises parpadean de repente tras la montura de sus gafas. Parecen tristes. ¿Quién es este tío? Oh, no, ni hablar. No pienso involucrarme en esto. It's not my style, he thinks, glancing at the man in sunglasses and the woman beside him. Oh boy, they're mad at him. No wonder. He just doesn't recognize them. No va conmigo. Piensas mientras soy el hombre de gafas de sol y la mujer que lo acompaña. Y jojo, chaval. Están que trinan con él. No es de extrañar. Lo reconocen en sus propios compañeros. Tengo algunas preguntas
Bueno, pues nada, nos vemos. Watch out for Ten yourself. cuidado por ahí, loser. perdedor. That voice, so very familiar. Did you hear it when calling to your station and reporting your badge missing? Espera, tu voz, la reconozco. Oh, really? I wonder Me where. pregunto de dónde. Hace poco perdí mi placa. Cuando llamé para denunciar su desaparición, tú estabas ahí. That's the where you remember me from? Sí. Tal vez. Okay, then. It's probably a coincidence. Bien, People será una sound alike. coincidencia. Hay personas que Goodbye. suenan igual. Adiós. Okay, the man with the sunglasses and his hypothetical Station 41. Weird, right? El nombre de gafas de sol y su hipotética comisaría del Distrito 41. Ah. Sí, súper raro. There's something missing here. Something you can't put our finger on. You know what? Just ask him. I know it sounds crazy, and you'll probably get laughed at. Te But podrías still, preguntarle. Estaba pensando lo mismo, debería preguntarle directamente. Si somos de la misma comisaría. yes, just cross it off the list. It's probably not Sí, true. táchalo de la lista, aunque probablemente no sea cierto. Es de asuntos internos, estoy seguro. Again? Mira, te voy a can't preguntar y ya believe está. this shit. ¿Somos de la misma comisaría? I'm going to say no. Just to see what you'll say to that. Voy a What'd you decir say? no, solo para ver tu reacción. Vale, Okay. vale. Jean, he said okay. Give it a rest. Sí, dice que vale, déjalo ya. Okay, I was clearly wrong. He is a firefighter, male nurse, animal control agent, something of that kind. Not a cop. Go on with your cop work. Don't let me stop you again. Tengo que hacerte algunas preguntas. Soy Foley. About what? You don't look like a cop. You know what you look ¿Sobre like? qué? De mega estrella. ¿De qué? ¿Sabes de qué tienes pinta? De mega estrella. Yes, a superstar cop. Of course. This again. Sí. Policía superestrella. ¿Cómo no? Ya estamos. Otra vez. ¿Vas a responder a las preguntas o no, coño? No. Vale. Responde mirándome fijamente con calma. ¿Por qué no? Because it's not my Porque job. no es mi trabajo. Why don't you go and fucking Ojo, do no vas a yours hacer and el stop tuyo, el this solo damn es el maldito ahorcamiento. Como no sé lo que significa barruntar, voy a poner el 1. Si no quieres responder las preguntas, tal vez quieras escucharme barruntar. Actually, No. I don't want to hear you say No, things. no quiero. Come on, Jean. Okay, say things. I want to Ah, hear es you charlar. say things. Quiero irte a decir cosas. Hear that? He Quiere wants que you to digas say cosas, di things. una. Suddenly, out of nowhere, case-related things start popping up in your head. Nada, resulta que estoy llevando a cabo una investigación de un hombre al que han ahorcado. So, do you know who hanged him? Oye, ¿tengo que contarte todo eso? I don't know. Porque no Why lo are sé, you? porque lo haces. Te mira de forma extraña. Oh my. I'm going to say no. Just to see what you'll say to that. What'd you say? Probablemente te recuerdo alguna parte. God, fuck. Okay, I was clearly Vale. I'm going to Vale. say okay. Jean, okay. I was clearly wrong. He is a Vamos de nuevo del firefighter. ahorcado. Okay, why not? So, do you know who hanged him? Todavía no. Yeah, I can see that. ¿Qué hago contando de todo esto? I don't know. Porque lo haces. Why are you? Oh my god, there's Bueno, more. ya nos vemos. Hablar con ella. The woman in an RCM patrol officer's Dan uniform Reswing. winces La mujer as she del uniforme de notices patrulla de you. la MCR, Don Reswing al verte. I would really prefer not to talk to you right now. Preferiría no hablar con usted en este momento. A patrol officer is the lowest rank in the RCM, below lieutenant and El sergeant. rango del agente de patrulla es más bajo de la MCR, por debajo de teniente o sargento. Investigo no me haciendo. ¿Es la caballería? I'm definitely not the No, cavalry. para nada soy la caballería. ¿Va todo bien? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? I don't know. I mean, why would I want to talk to you? Bueno, mola ver otro poli. Cree que Kim y yo eran los únicos. No, you're not. You're not the only cop in the world. No, decía Martínez. Okay, fine.
let's talk. What did you want? Vale, está bien, que hablemos. ¿Qué quiere? What does one talk about with a fellow officer? ¿De qué distrito perteneces? What precinct? Se limita a suspirar. Am I from? God, he doesn't know. Dios no lo sabe. Fucking deranged lunatic. Puto charado. Vio las gafas de sol. You're getting an intellectually unsatisfying vibe from this conversation. Maybe you're doing something A lo mejor wrong. estás haciendo algo mal, pero estoy ganando experiencia. Ah. ¿Estás con él? Of course I'm with him. Pues estoy con él. Why do you ¿Por qué lo ask? pregunta? Porque es un gilipollas. You're an asshole. You know what? Maybe we're both assholes. Gilipollas tú, ¿sabes qué? A lo mejor los dos somos gilipollas. Please, let's not turn this into another exchange, okay? No, por favor, no convirtamos esto en otro debate, ¿de acuerdo? Tu uniforme es azul y el mío negro. ¿Qué significa esto? It means I'm a patrol officer, sir. Significa que soy un oficial de patrulla, señor. ¿Somos de la misma comisaría? Hola. God damn it, you leave her Déjala en alone. paz. Keep your weird bullshit Déjate to tus yourself gilipollas and para be ti, sé profesional para once variar, for por el amor fuck's del sake. cielo. Can I actually help you ¿Puedo with ayudarle en something? algo? Te mira como pidiendo perdón. Yes, of course. Preposterous. I mean, you would remember if they were, right? Who forgets their squad mates? That's not possible. Y por supuesto es absurdo. Quiero decir, te acordaría si lo fuera, ¿verdad? ¿Quién olvida a sus compañeros? Eso no es posible. Bueno, vale, adiós. Y vienen aquí unos policías que no sé qué hacen aquí. Y por último, y para acabar, vamos a hablar con Hardy otra vez. It's you again. What is it? Vale, otra vez tú. ¿Qué pasa? He comentado la cinta con Clashy. ¿Y? He tenses immediately. Chest tightens. Jaw sets. Pero si Ready contra for la another mandíbula se blow. cuadra preparado para otro ataque. Y nada, se mantiene firme en su declaración. That fucking fucker. You're the worst cops in Revachol. Puta rastrera. I gave you gold on that tape. Esa puta rastrera. Mira su cerveza durante un par de segundos con intensidad y luego le hace rastrear. Es el maldito madero más pardillo de Revachol. La cinta que te di vale oro. That fucker wasn't aimed at you. It was Vete a at su ira más hacia ella que hacia ti. ¿Oro? Oro no era más que cháchara de colegas. No vale nada como prueba. Era muy turbia, pero no prueba nada y tampoco le hizo cambiar de parecer. Dark. Dark is when you start a goddamn death rock band. He said he'd rape her. Turbio era formar una jodida banda de death metal. Dijo que le iba a violar. Sacó de la cabeza con incredulidad. What did she have to say then? Fine by her? This is what people are supposed to be like? Fucking whoop-de-doo. Tío, que pareces que naciste ayer, chaval. Entonces, ¿qué te dijo? Que todo va bien, que todo... Lo que le pasa a la gente de la... ¿Pero qué le pasa a la gente en la cabeza? Qué puto chupi guay todo. No le sorprendió para nada y mucho menos se asustó. Yes. In fact, I think she thought it was a little funny. Sí, de hecho, creo que le encontraba cierta gracia. Funny. No good goddamn psycho whore. Cierta gracia. Titos mascullos sus rápidos apenas se mueven. Puta psicópata. All fucking righty then. I guess it's good then. That fucking... Está bien. De putísima madre. Todo bien, esa jodida. Please try to control yourself in the presence of visitors, Titus. Por favor, Titus, intenta controlarte en presencia de visitantes. Su voz es más tranquila que antes. This is just perfect. Just fucking perfect. Any thoughts on this, lawman? Cojonudo, simplemente cojonudo. ¿Algo que añadir, maderos? Titus se frota la barbilla con la calma de la mano como si quisiera pulirla.
You don't have to say everything out loud. Just mix and match. No hace falta que lo digas todo en voz alta, voy variando. Tal vez no la calaste tanto como tú pensabas. Quizás esté engañando a sí misma como mecanismo de defensa. Yeah. Sí, puede ser una Maybe. posibilidad. Sincérate That conmigo, is a Titus. ¿Qué ocurrió en realidad? Bajar el asunto. I already told you. We fucking hanged him. Ya te lo he dicho. Lo colgamos, joder. There's less gusto in his voice now. Su voz tiene cada vez menos His men chispa. too Sus hombres are también se growing están volviendo más increasingly silenciosos. Come on, Titus. The stakes are too high here. There will be blood on the streets. The tribunal, remember. I know you're tired. Why don't you just... Venga, Titus. Hay mucho en juego. Las calles se triñan de rojo. Se ha olvidado del tribunal. Tira su cuaderno. Sé que está cansado. ¿Por qué no...? You know what? I am tired. I'm tired of you, them, and the whore upstairs. ¿Sabe qué? Estoy cansado. Estoy cansado de ti, de ellos y de la puta de arriba. Next time you see her, tell her, Titus said, Fuck on! Cada vez que la veas, dale este mensaje de mi parte. ¡Que me follen! Arroja su lata de cerveza al suelo. This is the petulant rage of someone who's at the end of their wits. Esta es la rabia petulante de alguien que ha llegado al final de sus capacidades. That lying, scamming. We're done. This is over. You understand? Your little investigation is over. Mentira, estamos hartos. Se acabó, ¿entiendes? Tu pequeña investigación se acabó. Yeah. Sí, la estancia se enmudece. Alain empieza a decir algo. Acto seguido se lo piensa mejor. On the floor, beer drips out of the can into a small puddle. No one does anything about it. La cerveza en el suelo gotea desde la lata y forma un pequeño charco. Ya nadie dice nada al respecto. What is this quiet funeral shit? All we need is some beers in us. Bartender, 20 beers for the Dock Workers Union. ¿Por qué está esto tan callado? Es un puto funeral, ¿o qué? ¡Cervezas! Camarero, 20 cervezas para el sindicato. Why do we make it 40? ¿Por qué no 40, eh? Why do we make it 100 beers? You're not loud enough. ¿Por qué no sirvo 100 cervezas? No hacéis suficiente ruido. 100 beers? Now we're talking. Hoppity hop over here, cafeteria manager. 100 cervezas, ahora nos entendemos. Glenn se anima. Desfila hasta aquí, mozo. The window might be closing. The more beers they get in them, the less cooperative they will be. Podemos perder la oportunidad. Cuantas más cervezas beban, menos cooperativos se mostrarán. Pues vamos a intentarlo. Retórica divina. Convencer a Titus de que le están manipulando. ¡Toma! Convince Titus he's being manipulated. You should know by now. Titus Hardy will never falter. Convencer a Titus de que se le está manipulando. A estas alturas debería saberlo. Titus Hardy no vacilará jamás. Uno de los chicos lo hará. Just remember, it's about more than Glasia. It's about these men and Martinez. Their district. Their No te responsibility. olvides de que esto no va de clase. Va de estos hombres y de Martínez, su distrito, su responsabilidad. Entonces ya está, caso cerrado, mira alrededor. Nos vamos a casa aquí. ¿Qué? El teniente marca una señal con la ceja. ¿Lo conseguirá? Continúa. Anótalo, King. En Martínez simplemente te matan si no les gustas. Got it. Kill you because they don't like you. All because... Porque trabajas para las personas equivocadas. Goddamn right. This is Union Town. You work for the company, we will kill Eso es you. territorio del sindicato. Tú trabajas para la compañía, te mataremos. Fuck, Dennis. We don't kill you if you work for the company. Half the harbor works for the company. Joder, Dennis, no matamos por trabajar para la compañía. Medio puerto trabaja para la compañía. Work for the wrong company and they execute you. Trabaja para la compañía equivocada y te ejecutarán. Te golpean por detrás, te atan. No pasa nada, chicos. Los arrastréis al patio trasero, prendéis fuego a sus cuerpos y luego os meéis en ellos. Os da igual. Te golpean por detrás, te atan y vuelta a beber. It wasn't that.
It wasn't. We didn't hit him, okay? No fue así, no le golpeamos, ¿vale? That's it. That's the weak one. You flushed him out. Now go in for Ahora him. este es el débil, lo has alterado, ahora vea por... Officer, you will be next if you don't shut up. Tú serás el próximo si no te callas. El anciano alcanza su cinturón, pero su voz se vuelve extrañamente calmada. He's onto you. He knows what you're trying to do. El Angus, ok, me vas a matar tal como hiciste con él, solo porque te salga de los cojones. We didn't kill him. We didn't even hang him. He was dead when... No lo matamos, ni siquiera lo arcamos. Ya estaba muerto cuando resulta para coger el aire. Vale, ya está. Shut up, Angus, cierra el Angus. pico. ¿Estaba muerto antes de que lo arcarais? Fatty! Say one more thing to the cops and I'll... Cebollón, dile algo más a los polis y te... Dennis, stand down, or I'll beat your head in. Theo, take your hand off the belt. This isn't 31. I've got this under control. Dennis, ruge, Titus. O te callas o te parto la cara, Teo. Señala el anciano. Aparta la mano del cinturón. No estamos en el 31. Está todo bajo control. Does he? His Su puño closed tiembla. fist is Tú eres shaking. quien mantiene el control. It's Déjales you who's in déjales control. tener su momento. Let them have. Las estancias enmudecen tan silenciosas que se escuchan los jadeos de Angus. Angie, where's your goddamn inhaler? Angie, ¿dónde está tu puñetero inhalador? Parece que te vaya a dar algo. I left it home. I can't get it. I'm too fucked. I'm sorry. Lo siento, no lo llevo encima. Soy un desastre. Why are you so fucking fat, Angus? Now it's all pointless. Because of you. You wasted my time. I told you, Titus. I told you just give her up. ¿Pero qué cojones? Estás tan gordo, Angus. Joder, madre mía. Esto es gordofobia, tío. Todo el sindicato es un sinsentido por tu culpa. Me has hecho perder el tiempo. Te lo dije, Titus. Te dije que te olvidaras de ella. Lizzie, your help is no longer needed here. Go tell Everard. Lizzie, ya no necesitamos tu ayuda. Voy a decírsela a Bart. Fine. I'll tell him. After a long walk along the coast. Bien, se lo contaré después de un largo paseo por la costa. Se da la vuelta y se va sin mirar atrás. Lo tienes, todo tuyo, preguntas. Questions. Entonces no lo matasteis, ya estaba muerto. He nods. Asiente. You hanged the corpse to cover up the real cause of death. What was it? Colgaste el cuerpo para ocultar la verdadera causa de la muerte. ¿Cuál era? We're not sure. Probably a bullet. The wound was difficult to see. No estábamos seguros, aunque era más probable que fuera una herida. Era difícil ver la herida. So there was a wound. You should try looking for it one more time. Había una herida. before Deberías you send echarle un the ojo body otra vez away. antes de librarte del cuerpo. ¿Por qué? Because the girls asked us to. Porque las chicas nos They lo were in pidieron. some shit. Estaban de mierda hasta el cuello. Girls plural. Chicas en plural. There's another Hay otra girl. chica. Dos de ellas. Two of them. Toma nota. Probablemente nos cuente algo más adelante. ¿La ha asesinado ella? Cop, I have no idea. The girl says she did. No tengo ni idea, Madero. La chica dice que no. ¿Qué ocurrió el domingo por la noche? Classier came down. She seemed really out of it. Drugged up, even more than usual. Bug-eyed and gurning, you know? Not in a fun way. Grace se vino abajo. Parecía fuera de sí, drogada, más de lo normal. Se le veía en la mirada, pero no le estaba pasando bien. It looked like she'd redosed after something went down. I've seen that look before. She was scared. I knew someone had died. Tenía pinta de haberse metido otra dosis después de vivir algo malo. He visto esa mirada antes. Estaba asustada. Sabía que alguien había muerto. I've done this job for 10 years. I've seen it before. It's the politician in the motel room with the dead hooker scenario. Llevo trabajando en esto 10 años. Lo he visto antes. El caso del político y la prostituta muerta en la habitación del motel. Solo que al revés. Good analogy, Buena boss. analogía, jefe. Y el cara rata. You don't get to talk yet. No te he dado permiso para hablar, Shanky. You're still on the bench. You keep Sigues en el taking it banquillo easy, y tú too, sigues aquí. Angus. Y tú sigues así, Agnus. Se lo dice a ti.
¿Qué pasó? We went upstairs. Sure as day the merc was dead. And there was a bullet hole through the window. Fucking dirty sheets and bottles everywhere. Fuimos arriba y encontramos al mercenario tieso como la mojama. Había un agujero de bala en la ventana, joder. Y sábanas sucias y botellas por todas partes. ¿Quiere decir que estaban follando? Tibbs patched the window. And the corpse. We hanged. Tibbs arregló la ventana y el cuerpo lo colgamos. Si Cass no lo asesinó, ¿por qué encubrirlo? You may have noticed our girl's in some shit of her own. Puede que te hayas dado cuenta de que la chica está metida en sus propias mierdas. Yo no he notado nada. ¿De qué tipo de mierda estamos hablando? The can't show up on police radar kind. There are people after her. From the old world. Where she came from. El tipo de que no puedo aparecer en el radar de la policía. Hay gente tras ella, del viejo mundo. ¿Dónde procede? ¿Quiénes son dichas personas? They're powerful. Connected to the moral intern. She's clearly afraid for her life. Says if she showed up in your systems, she'd be ghosted away. Son poderosas, vinculadas con Moral Intern. Con razón teme por su vida. Dice que si aparecieran en nuestros sistemas, no tardarían en llevársela. And why would you help someone like that? By taking on a murder? ¿Qué motivo le lleva a uno a ayudar a alguien declarándose culpable de un asesinato? Why would I? I guess we abide all sorts of runaways and losers here. It's a Martinez thing. ¿Qué motivo? Se encoge de hombros. Aquí en Martinez convivimos con todo tipo de fugitivos y perdedores. Y nos apoyamos los unos a los otros. Entonces, ¿quién asesinó al mercenario? ¿Alguna idea? Not yet. Just some ideas. She says the shot came from outside, behind the window somewhere. So that's a clue. Todavía no. Cosas sueltas sin más. Ella dijo que el disparo vino desde el exterior. De algún sitio tras esa ventana. Al menos es una pista. ¿Qué piensas? I'm thinking someone's past caught up with them. Either hers or his. El pasado de uno de ellos ha cobrado su precio. No sé si el de él o el de ella. Hers, you mean? El de ella se refiere a... I mean the people after Klausya. Maybe the shot missed. Maybe it was meant for her. Refiere a las personas que van tras Klausya. Tal vez llevarían el disparo. A lo mejor la bala llevaba su nombre. I like that. Been thinking the same thing myself. Me gusta. El chico asiente. He estado dándole vueltas a eso mismo. ¿Sabes algo del pasado de él? My dude. One of those mercenary buddies of his could have done it. They got guns, training, years of bad blood, probably. Or it could have been someone else from Crenell. Pues sí, pudo haber sido uno de los de su calaña. Tienen armas, entrenamiento y experiencia derramando sangre. Podría haber sido otra persona de Crenell. Sé para pensar. Tell you what I'd do. Check out the coast for vantage points. Maybe consult with a ballistics buddy of mine. That's what I'd do. If I wasn't too busy doing this clown dance with you. Le dije lo que yo haría. Penar la costa en busca de puntos con una buena perspectiva. Tal vez consultarle a un amigo de balística. Pero claro, es lo que yo haría si no estuviera perdiendo el tiempo contigo y tus payasadas. ¿Siento haberos hecho pelear? Me yo también. Vale. ¿Quién es Tibbs? ¿El octavo Hardy? Nah, he's my brother. No, es mi hermano. He's in the window replacement. Se dedica a la reparación de cristales y ventanas. ¿De quién fue la idea de colgarlo? ¿De ella? In a manner En cierto modo. Remember the two girls? He may be talking about Puede ser que esté hablando de la otra chica. Antes has dicho que las chicas te pidieron ayuda. ¿Te refieres a la otra chica? That's right. It was her idea to hang him. I liked it for political reasons. Así es, pestañea. La idea fue suya colgarlo y me gustó. Por razones políticas mandó un buen mensaje. Ese no, la traficante de drogas, el octavo Hardy que falta. Fella, you think too much. He's off all right. You're gonna hurt your head. Grandullón da un paso hacia ti, colega. Piensas demasiado, relájate, ¿vale? Que te va a dar un ictus. That woman is just affiliated with the Hardy Boys. You don't know her anyway. Esa mujer simplemente está asociada con los Hardys. De todas formas, no la conoces. No pasa nada porque hay una chica Hardy.
Vas a seguir poniendo objeciones y te pregunto más sobre ella, ¿verdad? Glad you Correcto, understand me alegro que lo entiendas. Gracias, Titus. Hablaré con ella la última vez. You do that. Hazlo. Hey, cop. Before you Agarra su go, cerveza y la mira a la mano antes de que piense. Mientras piensa algo. Oye, Polly, antes de que te pires. she, Clausia, came to Martinez to hide. Many of us did. This is where you wash up when there's nowhere left to go. The Union takes you in. Now, she refused that protection, but... Vale, ella... Gladys viene a Martínez para esconderse, al igual que muchos otros. Así es como uno acaba cuando no tiene donde caerse muerto. El sindicato suele acogerte, pero ella rechazó su protección. Pero prefieres que no nos la llevemos. That's right. If we didn't take care of the people who end up here, this place would just be a couple of ruins and some cargo containers. Correcto, si no nos ocupáramos de la gente que acaba aquí, este lugar no sería más que un montón de ruinas y un par de containers. We'll take that into account. Lo tendremos en cuenta. El teniente desliza el cuaderno del bolsillo de su abrigo. Luego se da la vuelta para irse. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque hemos hecho mucho. De hecho, creo que está demasiado. Bueno, 3 horitas han sido. Y apenas hemos salido del barrio. Hemos conseguido la placa. Vamos a recopilar, hemos conseguido la placa. Hemos resuelto, creo que bastante del asesinato ya. Y nos queda a hablar una última vez con la víctima. Y no solo eso, sino que luego tendremos que volver a donde habíamos dejado el cadáver para examinarlo y probablemente mirar el agujero de bala. Pero esto lo haremos ya el próximo día. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.